Solo ante el adiós. Parte 1. La ausencia. Capítulo 1. El último adiós. Solo yo asistí al funeral de mi marido. Ni mi hijo Mateo, ni mi hija Sofía, ni un solo nieto. Solo yo, Elena Navarro, de pie junto a su ataúd, mientras el viento frío azotaba el patio de la capilla de San Juan Bautista en Toledo, como si hasta el clima se negara a quedarse. El director de la funeraria parecía incómodo, sus ojos alternando entre los asientos vacíos y mi rostro. «Le gustaría que esperáramos unos minutos más, señora Navarro». «No comience», dije con firmeza. Miguel habría odiado un retraso. Era cierto. Mi Miguel fue puntual hasta en sus últimos días, tomando las pastillas según el reloj, viendo las noticias de la noche a las 9 en punto, colocando sus zapatillas una al lado de la otra antes de acostarse. Un hombre de hábitos, un hombre de dignidad, y ahora un hombre enterrado solo. Me senté en la primera fila, las 5 sillas a mi alrededor vacías como pozos secos. El sacerdote recitó las escrituras sin convicción. Las flores eran demasiado brillantes, el ataúd demasiado pulido. No podía dejar de pensar en cómo Miguel se habría reído de tanto alboroto, y luego habría mirado alrededor frunciendo el ceño, preguntando dónde demonios estaban los niños. ¿Dónde estaban? Un mensaje había llegado esa mañana. Nuestro hijo Mateo envió una sola línea. «Lo siento, mamá. Ha surgido algo. No puedo ir». Sin explicación. Sin llamada. Me lo imaginé en su oficina de Barcelona o más probablemente en un campo de golf con clientes fingiendo no sentir el peso del día, fingiendo que la muerte de su padre era solo un pequeño evento en un calendario ocupado. Nuestra hija Sofía ni siquiera había enviado un mensaje. Había dejado un mensaje de voz 2 días antes, ligera como una brisa de primavera. «Mamá, realmente no puedo cancelar mi cita para las uñas y ya sabes cómo me pongo de ansiosa con los cambios de agenda. Dile a papá que lo visitaré la próxima semana». La próxima semana, como si los muertos esperaran. Después del servicio caminé sola detrás de los portadores del féretro. No lloré. No porque no estuviera de luto. Había estado de luto durante meses, pero porque hay un tipo de dolor tan profundo que se sienta inmóvil dentro de ti como un ancla. Y ese día yo ya estaba enterrada bajo él. El cementerio estaba casi desierto. Un viejo sepulturero observaba desde la distancia con la mano apoyada en una pala. El ataúd fue bajado, las oraciones susurradas. El polvo encontró la madera encontró el silencio. Me quedé un rato después de que los demás se fueron. Mis tacones se hundieron ligeramente en la tierra y sentí que el viento atrapaba mi abrigo. La lápida se colocaría más tarde. Por ahora una simple placa con el nombre de Miguel Navarro Ortiz, amado esposo padre. Olvidado. La palabra se quedó en mi mente como una piedra en el zapato. Olvidado. De vuelta en casa, el silencio rugía. Su sillón permanecía intacto, sus zapatillas una al lado de la otra, el control remoto de la televisión donde lo había dejado por última vez. Lo miré durante mucho tiempo. Luego fui a la cocina, abrí una botella de vino, uno bueno del armario que siempre guardaba para invitados, y me serví una copa. Saqué mi teléfono y abrí Instagram. No suelo navegar por redes sociales, pero algo me dijo que mirara. El perfil de Sofía era público, por supuesto. Había publicado hacía 2 horas una foto de ella y 3 amigas con copas en mano en plena celebración. Texto: brunch con las chicas, mimosas ilimitadas, viviendo nuestra mejor vida. Mateo también había publicado una instantánea del 9º hoyo en el club de golf La Moraleja. Su nuevo driver brillando bajo el sol. Swing perfecto, clima perfecto, negocios cerrados. Miré la pantalla hasta que se volvió borrosa. Luego apagué el teléfono, tomé otro sorbo de vino y miré la foto en la pared. Miguel y yo en nuestro 40 aniversario de pie junto a los rosales que había plantado con sus propias manos en nuestro patio toledano. Solían florecer en rojo. Ahora estaban desnudos. Mañana, pensé, llamaré al abogado. Haré cambios silenciosamente con la misma dignidad con la que Miguel vivió. Porque si fui la única que apareció para su último adiós, sería la única en ejecutar su última voluntad y la mía. Esa noche me senté sola en nuestra cocina, la misma habitación donde Miguel solía pelar naranjas, con la precisión de un cirujano cortándolas en pequeños gajos y alineándolos en un plato. Siempre me ofrecía el mejor trozo. El que tiene más sol, lo llamaba. Ahora el frutero permanecía intacto, un par de peras demasiado maduras cediendo bajo su propia piel. El silencio no era desconocido. Miguel se había ido casi 2 semanas antes del funeral, y esos días ya habían comenzado a enseñarme la forma de la soledad.
pero esta noche presionaba más fuerte, más alto, más cruel. No podía dejar de pensar en las sillas vacías en el mensaje de Sofía, o más bien, en la ausencia de él. Había criado a una hija que podía ver a su padre ser bajado a la tierra desde la comodidad de una mesa de brunch. ¿Le había fallado yo a ella, o había ella fallado a algo dentro de sí misma que ya no podía recuperarse? El mensaje de Mateo seguía allí, sin puntuación, sin calidez, solo un rechazo plano en blanco y negro. ¿Ha surgido algo? ¿Era vergüenza, indiferencia, o el tipo de crueldad casual que no reconoces hasta que es demasiado tarde? Me serví otra copa de vino no por tristeza, sino por claridad. Caminé por el pasillo hasta nuestro dormitorio. Abrí el cajón superior del escritorio de Miguel. Sus cosas seguían organizadas de la misma manera. Sobres, llaves de repuesto, un viejo álbum de sellos. Alcancé detrás de los archivos y saqué la carpeta que mantenía escondida detrás de todo lo demás. Delgada, ordenada, sellada con una goma elástica. Estaba etiquetada Patrimonio. Dentro había copias de nuestro testamento, una lista de beneficiarios, nuestras instrucciones sobre qué debería suceder con la casa, el coche, las cuentas, incluso el reloj antiguo que el abuelo de Miguel había traído de Valencia. Todo había sido preparado, revisado por nuestro abogado hace 2 años con amor y previsión. Me senté en el borde de la cama y abrí el archivo. Mateo figuraba como co-beneficiario de la cuenta de inversión principal, la que contenía casi 300.000 euros acumulados a lo largo de una vida de trabajo y elecciones frugales. Tanto él como Sofía estaban incluidos en la cláusula de transferencia de la casa. Incluso la casa de campo en Valencia, la que nunca visitaban, pero por la que siempre preguntaban cuando llegaban los impuestos, estaba destinada a ellos. Sostuve las páginas en mi mano, mis dedos temblando. No por la edad, por algo más profundo. La traición tiene un pulso y el mío retumbaba en mis oídos. Me levanté y caminé hacia el armario, sacando una caja de almacenamiento de lienzo. Dentro estaban todas las viejas fotos. Reuniones familiares, cumpleaños, vacaciones. Miguel sosteniendo a los niños cuando eran pequeños. Yo en el porche riendo. Sofía tirando de mi manga. Mateo dormido en el regazo de Miguel. Un libro abierto sobre su pecho. Una vez fuimos una familia. Y quizás había sido demasiado ingenua para ver cuán lejos se había alejado esa familia. Quizás el amor no se erosiona en una tormenta. Quizás se desvanece como el papel tapiz bajo el sol, silenciosamente hasta que un día ya no reconoces el patrón. Recogí una foto de Miguel y Mateo pescando. Mateo debía tener 12 años. Miguel tenía su brazo alrededor de él, señalando algo en el agua, su sonrisa completa y suave. Ese hombre había merecido más que una capilla vacía. Dejé la foto. Luego recogí el teléfono. Era casi medianoche, pero no me importaba. Llamé a Carlos Mendoza, nuestro abogado. Señora Navarro, respondió con voz de sorpresa. Mis condolencias por Miguel. Lamento no haber podido asistir hoy. Necesito cambios, Carlos, dije sin preámbulo. En el testamento, en todo. Hubo una pausa. Entiendo que está en duelo Elena, pero estas decisiones no deben tomarse en momentos de emoción. He estado en duelo durante 6 meses, respondí. Desde que le diagnosticaron. La emoción ya se ha gastado. Esto es claridad. Otra pausa. ¿Puedo preguntar qué cambios tiene en mente? Quiero que todo vaya a Lucas. La casa, la inversión, la casa de campo. Todo. Su nieto, su voz se suavizó. No Mateo y Sofía, ellos eligieron mimosas y golf sobre el adiós de su padre. El silencio se extendió entre nosotros denso como la niebla. Venga mañana, dijo finalmente. A las 10. Hablaremos de opciones. Colgué sin despedirme y volví a mis fotos, a mis recuerdos, a la realidad de lo que mi familia se había convertido. Afuera las campanas de la catedral repicaron la 1 de la madrugada. El día del funeral de Miguel había terminado oficialmente, y con él mi tolerancia por la ingratitud. Capítulo 2. Las excusas vacías. El mensaje de Mateo llegó a las 7:43 de la mañana, apenas horas antes del funeral. Lo miré fijamente como si las palabras pudieran reordenarse en algo menos doloroso. Lo siento, mamá. Ha surgido algo. No puedo ir. 18 años de educación en los mejores colegios privados de España, un máster en administración de empresas en ESADE, y no podía componer más que una línea sin signos de puntuación para excusarse por no asistir al funeral de su padre. Ni siquiera una llamada. En Barcelona, Mateo Navarro Domínguez ajustó su corbata Hermès frente al espejo del Hotel Mandarín Oriental. A sus 42 años había heredado la postura erguida de su padre, pero ninguna de sus convicciones morales.
La reunión con los inversores japoneses estaba programada para las 10, exactamente la misma hora que el funeral. No había sido su intención, pero cuando surgió el conflicto la decisión se tomó sola. 4 millones de euros en financiación para su startup de tecnología financiera. Un acuerdo que había estado persiguiendo durante 8 meses. Los japoneses solo estarían en Barcelona hoy. Su padre ya no estaba en ninguna parte. Un nudo se formó en su garganta mientras escribía el mensaje a su madre. Breve, directo, sin detalles para que no pudiera discutir o suplicar. No era cruel, se dijo a sí mismo. Era práctico. Su padre lo habría entendido. No había sido él quien siempre decía que los negocios no esperan por nadie, pero mientras enviaba el mensaje la memoria traicionera le recordó otra frase de su padre. El dinero viene y va, hijo. La familia es para siempre. Mateo apartó el pensamiento y revisó los documentos del acuerdo una vez más. El dinero no venía y se iba cuando tenías facturas de 30.000 euros mensuales y un estilo de vida que mantener. Su esposa Alejandra esperaba el yate que había prometido para el verano. Sus hijos estaban acostumbrados a vacaciones en Bali y Maldivas, no en Benidorm, como cuando él era niño. Su teléfono vibró. El chofer había llegado. Mateo guardó su teléfono sin verificar si su madre había respondido. Mejor así. Mejor no pensar en ella sentada sola en la primera fila o en el rostro de su padre calmado al fin después de meses de dolor. Mejor pensar en el futuro, no en lo que dejaba atrás. ¿Quién? Su hija no ha llamado, dijo Teresa, mi vecina y única amiga que había venido a ayudarme a preparar el café para después del funeral, como si fuera a ver a alguien que lo bebiera. No respondí, simplemente acomodando tazas que nadie usaría. Y ni siquiera envió flores. La indignación tensó su voz. Negué con la cabeza. Lo último que había sabido de Sofía era un mensaje de voz 2 días antes. Su voz cantarina superficial como un charco. Mamá, realmente no puedo cancelar mi cita para las uñas, y ya sabes cómo me pongo de ansiosa con los cambios de agenda. Dile a papá que lo visitaré la próxima semana. Había reproducido el mensaje para Miguel, quien yacía inconsciente en su cama de hospital. Sus párpados habían temblado, pero no se abrieron. Esa misma noche murió, sin despedirse de su hija, sin la oportunidad de decirle que no habría una próxima semana. Teresa apretó mi mano. A sus 70 años era una década mayor que yo y su franqueza castellana no conocía filtros. ¿Sabes lo que mi Manuel habría dicho? Cría cuervos y te sacarán los ojos. No te lo mereces, Elena. Ninguno de los dos se lo merece. Sus palabras desataron un recuerdo, uno enterrado bajo años de hacer la vista gorda. Sofía a los 16 años tomando prestadas mis joyas sin permiso para impresionar a sus amigas adineradas. Mateo a los 20 pidiendo dinero para libros universitarios que nunca compró. Pequeñas traiciones que ignoré, pequeñas excusas que acepté, pequeñas mentiras que disfracé como errores. Cuando la ausencia ocasional se había convertido en abandono constante, cuando sus visitas se volvieron tan infrecuentes que celebrábamos su llegada como un evento raro, cuando comenzamos a evitar mencionar nuestras necesidades para no molestarlos. Cuando Miguel recibió el diagnóstico, los llamamos a ambos. Mateo escuchó en silencio y prometió venir ese fin de semana. Nunca llegó. Sofía lloró por teléfono, un llanto teatral que se secó rápidamente cuando mencionó que tenía entradas para un concierto esa noche. El estrés no es bueno para nadie, mamá, dijo. Tengo que cuidarme. Durante los 6 meses de tratamiento vinieron exactamente 2 veces cada uno. Visitas breves, incómodas, llenas de miradas a relojes y mensajes de texto urgentes. Ninguno se quedó para ayudar con medicamentos o citas médicas. Ninguno se ofreció a pasar la noche cuando yo estaba agotada de cuidarlo. Y ahora ni siquiera podían dedicar 1 hora para decirle adiós. Tienen sus vidas, dije débilmente repitiendo la excusa que me había dicho a mí misma durante años. Pero sonaba hueca incluso para mis propios oídos. Teresa resopló. Sus vidas. ¿Y qué hay de las tuyas? ¿Y la de Miguel? ¿Quién estuvo allí cuando Mateo necesitaba dinero para esa empresa que fracasó? ¿Quién cuidó a los hijos de Sofía cada vez que tenía una emergencia? Dejé las tazas, mis manos repentinamente pesadas. Teresa tenía razón. Habíamos sido su red de seguridad, su banco, sus niñeros, sus consejeros. Y a cambio no podían darnos ni siquiera un día. ¿Sabes qué es lo peor, Teresa? Que Miguel lo sabía. Sabía que no vendrían. La última vez que estuvo consciente me tomó de la mano y dijo: «No esperes demasiado de ellos, Elena. No saben lo que nunca aprendieron». ¿Y qué fue eso?, preguntó Teresa. Gratitud, respondí. Nunca aprendieron gratitud. Sí.
En Madrid, Sofía Navarro Domínguez levantó su copa de mimosa hacia el sol que bañaba la terraza del restaurante de moda en el barrio de Salamanca. Sus 3 amigas, todas esposas de hombres poderosos como ella, rieron ante algo insignificante que había dicho. Era su ritual de los domingos, estos brunches interminables que comenzaban a las 11 y frecuentemente se extendían hasta media tarde. Deberías probar la manicura japonesa, dijo Valeria exhibiendo sus uñas perfectamente pintadas. Dura el doble y no daña la cutícula. Sofía asintió examinando sus propias manos. La manicura que había priorizado sobre el funeral de su padre. Su estómago se contrajo ligeramente, pero apartó la sensación. No es como si pudiera hacer algo por él ahora, se dijo. Los muertos no saben quién asiste a sus funerales. Cuando su teléfono vibró, lo ignoró. Probablemente su madre reproduciendo el drama como siempre. O peor, su hermano Mateo haciendo alarde de alguna excusa noble para su propia ausencia. Hipócrita. ¿No vas a contestar?, preguntó Claudia, la más perspicaz del grupo. No es importante, Sofía sonrió levantando su copa nuevamente. Nada que no pueda esperar. Pero sus pensamientos vagaron a la última vez que había visto a su padre 3 semanas antes. Había estado demacrado, su piel amarillenta, los ojos hundidos en órbitas que parecían demasiado grandes para su rostro consumido. No se parecía en nada al hombre fuerte que recordaba. Le había resultado insoportable. Sofía, mi niña, había dicho con voz ronca extendiendo una mano huesuda hacia ella. Qué guapa estás. Se había quedado exactamente 17 minutos, el tiempo que tomó beberse un café y asegurarle que todo estaba bien en su vida. No le contó sobre los problemas con Ricardo, su marido, o las llamadas de los colegios de sus hijos por comportamiento problemático. No mencionó las deudas o las pastillas para dormir que ahora tomaba cada noche. Le mostró fotos de sus vacaciones en Capri en su teléfono. Él las miró con ojos que ya parecían estar mirando otro lugar otro tiempo. Al salir su madre la había seguido hasta el pasillo. Está empeorando, Sofía. Los médicos dicen que es cuestión de semanas. Deberías venir más a menudo. Tengo a los niños, mamá. Y el trabajo de Ricardo. Ya sabes cómo es. Su madre la había mirado con algo nuevo en sus ojos. No era decepción, era algo peor, reconocimiento. Siempre hay una excusa, ¿verdad?, había dicho suavemente. Tu padre te dio todo lo que tiene, su tiempo, su amor, su trabajo. Financió tu boda, tu casa, los colegios privados de tus hijos. Y ahora que necesita que estés presente, estás demasiado ocupada. Las palabras habían ardido, pero Sofía las apartó. Su madre siempre había sido dramática. Volveré la próxima semana, había prometido, pero no lo hizo. Y ahora ya era demasiado tarde. Sofía, la voz de Valeria, la trajo de vuelta al presente. ¿Estás con nosotras? Por supuesto, sonrió automáticamente. Solo estaba pensando en esa manicura japonesa. Levantó su copa nuevamente, pero el champán había perdido su efervescencia. Como la alegría en sus gestos, que de repente parecían una mala actuación incluso para sus propios ojos. Capítulo 3. Descubrimientos dolorosos. El silencio de la casa sin Miguel era como un intruso ocupando cada habitación con su presencia invisible. Después de 52 años juntos, su ausencia era tan ruidosa como cualquier sonido. Me moví por la casa como un fantasma tocando sus cosas, ordenando lo que ya estaba ordenado, buscando tareas para llenar el tiempo que ahora se extendía infinitamente ante mí. Fue en una de estas búsquedas sin propósito cuando encontré el álbum que no sabía que existía. Estaba en el fondo de su armario, cuidadosamente envuelto en papel de seda y atado con un cordel simple. No tenía etiqueta, ninguna indicación de su contenido. Lo llevé al sofá y deshice el nudo con dedos temblorosos. El álbum era antiguo, las páginas amarillentas por el tiempo, pero perfectamente preservadas bajo plástico protector. En la primera página, una sola frase escrita con la letra inclinada de Miguel, para recordar lo que importa. Las primeras fotos no me sorprendieron. Nuestra boda en 1972. Yo con un sencillo vestido blanco, él con un traje oscuro, prestado, ambos ridículamente jóvenes y esperanzados. Nuestro primer apartamento en el barrio de Lavapiés en Madrid, apenas más grande que una caja de zapatos, pero nuestro hogar durante 5 años. El nacimiento de Mateo en 1983, un bebé con una mata de pelo negro y ojos solemnes. Sofía en 1985, pequeña y furiosa, siempre gritando para hacerse notar. Y luego la sorpresa. Lucía, nuestra hija mediana nacida entre Mateo y Sofía, cuya vida fue tan breve que a veces parecía un sueño compartido más que un recuerdo real.
Apenas vivió 3 días víctima de un defecto cardíaco que nadie había detectado. Había un mechón de su pelo tan fino como seda pegado junto a la foto del minúsculo ataúd blanco. Nunca hablábamos de Lucía. Era demasiado doloroso una herida que nunca cicatrizó completamente. Pero Miguel la había incluido en su álbum de recuerdos importantes, colocándola firmemente en la narrativa de nuestra familia. Las páginas continuaron cumpleaños, graduaciones, vacaciones. Y entonces llegó otra sorpresa. Una joven que no reconocí de inmediato con el rostro de Miguel, pero mis ojos. Tenía unos 20 años, sonriente y embarazada, de pie frente a un edificio universitario. La foto estaba fechada de 2010. Debajo la letra de Miguel: Carmen, nuestra Lucia renacida. Mi corazón se detuvo. Carmen, la hija de Miguel de su breve matrimonio antes de conocerme. Una hijastra que había visto solo una vez en nuestro día de boda cuando tenía apenas 5 años. Su madre se la había llevado a Estados Unidos poco después, y el contacto se había perdido en la época previa a Internet y teléfonos móviles. Miguel había restablecido contacto, y tenía una nieta o nieto que yo no conocía. Las páginas siguientes respondieron mis preguntas. Carmen había encontrado a Miguel en 2009 a través de Facebook. Estudiaba en la Universidad de Salamanca como estudiante internacional. Estaba embarazada y soltera. El padre del bebé había desaparecido al saber la noticia. Miguel había estado ayudándola en secreto, apoyándola financieramente para que pudiera terminar sus estudios. En la siguiente foto, Carmen sostenía un bebé, un niño. La letra de Miguel: Lucas Miguel, nuestro nieto 2011. Lucas, un nieto que nunca había conocido, un nieto que llevaba el nombre de su abuelo. Más fotos siguieron: Lucas aprendiendo a caminar, Lucas en su primer día de colegio, Lucas con Miguel en el parque, y luego devastación. Un recorte de periódico de 2014. Estudiante americana muere en accidente de tráfico. Carmen había fallecido cuando Lucas tenía apenas 3 años. Y luego una foto que me dejó sin aliento. Miguel, Mateo y Sofía sentados incómodamente alrededor de una mesa de cafetería. Y entre ellos un niño pequeño de unos 4 años con los ojos asustados y confusos. La letra de Miguel: la familia conoce a Lucas 2015. Mis hijos sabían de él. Habían conocido a este niño, su sobrino, y nunca me lo dijeron. Las últimas páginas del álbum contenían más fotos de Lucas creciendo en la escuela primaria, jugando al fútbol, siempre con Miguel a su lado. La última foto era reciente, quizás de hacía unos meses. Lucas ahora un adolescente de unos 14 años, y Miguel en su cama de hospital, ambos sonriendo débilmente a la cámara. Debajo las últimas palabras de Miguel: él vino cada semana, nunca falló. Es el único que entiende lo que significa familia. Mi mundo se derrumbó y se reconstruyó en un instante. Miguel había tenido una vida secreta, no de engaño, sino de conexión. Había encontrado a una hija perdida, había amado a un nieto desconocido, y lo había mantenido todo en secreto. ¿Por qué? La respuesta llegó en forma de una carta doblada y escondida en el bolsillo interior de la contraportada del álbum. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Elena, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Perdóname por los secretos. No fueron por falta de confianza, sino por protección. No para mí, sino para Lucas. Carmen me encontró cuando más la necesitaba después de mi primer diagnóstico de cáncer en 2009, ese que superamos y nunca volvimos a mencionar. Fue como si Dios me hubiera devuelto un trozo de mi alma que pensé perdido para siempre. Y Lucas, oh, Elena es tan brillante, tan sensible. Cuando Carmen murió, quise decírtelo todo de inmediato. Quería que lo conocieras, que lo amaras como yo. Pero entonces vi la reacción de Mateo y Sofía. Les pedí que lo aceptaran, que lo ayudaran. Tienen el mismo lazo sanguíneo con él que yo. Es el hijo de mi hija, como ellos son mis hijos. Pero se negaron. Mateo dijo que no tenía obligación hacia el hijo de una mujer que nunca conoció realmente. Sofía fue peor. Sugirió que Carmen me había manipulado, que Lucas no era realmente mi nieto. No podía exponerlo a su rechazo, no después de haber perdido a su madre. Así que creé una rutina. Las tardes que decía ir a jugar dominó con los viejos amigos, iba a verlo. El dinero que donaba a la iglesia era para su colegio. Los viajes de pesca solitarios eran excusas para llevarlo al campo. Sé que debería habértelo dicho, pero temía que Mateo y Sofía te pusieran en una posición imposible. Ellos siempre fueron primero para ti, Elena. Tu lealtad hacia ellos es tan feroz que temí que te obligaran a elegir. Lucas vive con una familia de acogida ahora. Buena gente los Fuentes, que fueron amigos de Carmen.
Viven cerca del puente de San Martín en la calle Antequeruela Alta 17. Te sorprenderá lo mucho que se parece a nuestra Lucía. Tiene sus mismos ojos, su misma risa. He dejado provisiones para él, por supuesto. Una cuenta separada que Carlos conoce. No es mucho, pero le ayudará con la universidad si quiere ir. Lo que no he podido darle es una familia. Quizás ahora sin mí en medio complicando las cosas podrías conocerlo. No te pido que lo ames instantáneamente o que lo acojas. Solo que lo conozcas. Júzgalo por quién es, no por cómo llegó a nuestras vidas. Y si decides hacerlo, observa bien a nuestros hijos. Ve quiénes son realmente, no quienes esperamos que fueran. A veces el amor nos ciega, Elena. A veces nos impide ver la verdad sobre aquellos que más queremos. Te he amado cada día de nuestra vida juntos. Incluso en silencio, incluso con secretos, te amé completamente. Siempre tuyo, Miguel. Dejé caer la carta, las lágrimas finalmente viniendo no en un torrente, sino en gotas pesadas que caían una a una sobre el papel. No sabía si llorar por Miguel, por Lucas, por mí misma o por la familia fracturada que habíamos creado sin darnos cuenta. Recogí el álbum nuevamente pasando las páginas hasta la foto más reciente de Lucas. Estudié su rostro buscando a Lucía en sus facciones. Y ahí estaba en la curva de su sonrisa, en la forma de sus ojos. Mi nieta perdida, mi nieto encontrado. Tomé mi teléfono y abrí Instagram nuevamente. Esta vez busqué específicamente. Lucas Fuentes, escribí recordando el apellido de la familia mencionada en la carta de Miguel. Apareció de inmediato. Un perfil típico de adolescente, fotos de fútbol, videojuegos, amigos haciendo muecas. Y entre ellas una foto de hacía exactamente un día. Lucas vestido formalmente de negro solo frente a una lápida recién colocada. La capilla del cementerio visible en el fondo. Había venido al funeral. El único además de mí que había venido a despedir a Miguel. El comentario bajo la foto decía simplemente, «Descansa en paz, abuelo. Gracias por todo». Mi corazón se rompió y se reparó en el mismo latido. Este niño, este extraño, había honrado a Miguel cuando sus propios hijos no lo habían hecho. Este niño había entendido lo que significaba gratitud, respeto, amor. Marqué el número de Carlos Mendoza nuevamente. Esta vez, cuando respondió mi voz, no tembló. «Carlos, necesito que me digas todo sobre Lucas Fuentes. Y luego necesitamos hablar de cambios en el testamento. Cambios inmediatos». Capítulo 4. Un nieto fiel. La cafetería Santo Tomé estaba casi vacía a media mañana. Elegí una mesa en el rincón lejos de las ventanas donde podríamos tener privacidad. Había llegado 20 minutos antes de la hora acordada, nerviosa como una colegiala en su primera cita. ¿Cómo se saluda a un nieto que nunca has conocido? ¿Qué le dices al último enlace con tu marido fallecido, al niño que él amó en secreto? La campanilla de la puerta sonó y levanté la vista. Un joven entró alto para sus 14 años, con el pelo oscuro de los Navarro y una postura que reconocí inmediatamente como la de Miguel. Miró alrededor inseguro hasta que nuestros ojos se encontraron. No hubo reconocimiento en su mirada, solo educada interrogación. Me levanté, mis rodillas sorprendentemente firmes. «Lucas», asintió acercándose a la mesa. «Señora Navarro», dijo formalmente extendiendo su mano. La tomé, pero en lugar de estrecharla la sostuve un momento. Era la mano de un niño convertido en hombre demasiado pronto, con callos de trabajo duro y un rasguño reciente en el pulgar. «Gracias por venir», dije soltándolo finalmente. «Por favor, siéntate». Se sentó frente a mí, la mesa entre nosotros como una frontera entre mundos. Pedimos chocolate caliente, la especialidad de la casa, y por un momento nos estudiamos mutuamente en silencio. «Te pareces mucho a él», dije finalmente. Una pequeña sonrisa iluminó su rostro. «Eso decía siempre, que tengo sus orejas». Y su barbilla, añadí, testaruda como la suya. El silencio cayó nuevamente, menos incómodo esta vez. «Vi tu foto», dijo él finalmente. «En el cementerio. Viniste al funeral». Asintió, sus ojos bajando a la taza. Quería despedirme. Él siempre estuvo allí para mí. Las palabras dolieron, un recordatorio de quienes no estuvieron allí. «No sabía que existías», dije suavemente. «No hasta ayer». Encontré el álbum de fotos de Miguel y su carta. «Lo sé», respondió. «El abuelo me explicó que era complicado, que tenía que protegerme». «¿De qué?». Se encogió de hombros, un gesto tan adolescente que casi sonreí a pesar de la situación. «De la decepción, supongo». Dijo que sus otros hijos no estaban listos para aceptarme y que usted tenía suficientes preocupaciones sin añadir otra. La franqueza de su respuesta me dejó sin palabras. Este niño había aceptado ser mantenido en secreto para proteger los sentimientos de adultos que deberían haber sido mejores personas. «Eso no fue justo para ti», dije finalmente.
La vida raramente es justa, respondió con una sabiduría que ningún adolescente debería tener. Mi madre murió. Sus hijos la abandonaron. Todos perdemos algo. Sentí las lágrimas amenazando nuevamente y las contuve. Háblame de ti, pedí cambiando de tema. Miguel dejó un álbum, pero quiero oírlo de ti. ¿Qué estudias? ¿Qué te gusta hacer? Se animó ligeramente el adolescente emergiendo de detrás del adulto prematuro. Estudio en el Instituto Sefarad. Estoy en tercero de eso. Me gustan las matemáticas y la historia. Juego al fútbol, pero no soy muy bueno, sonrió tímidamente. El abuelo venía a todos los partidos de todos modos. Incluso cuando estaba enfermo, pregunté sorprendida. Especialmente entonces. Decía que cada partido podría ser el último que vería. No quería perderse ninguno. El nudo en mi garganta creció. Mientras Mateo y Sofía vivían sus vidas a cientos de kilómetros de distancia, raramente llamando este niño había tenido a Miguel presente en cada evento importante. Y Miguel había encontrado la fuerza para estar allí, incluso cuando su cuerpo se deterioraba. Los Fuentes, ¿son buenos contigo?, pregunté. Son muy amables, respondió diplomáticamente. Tenían 3 hijos propios, así que la casa siempre está llena. No hay mucho dinero, pero siempre hay comida en la mesa. Leí entre líneas lo que no dijo, que vivía en una casa abarrotada, probablemente compartiendo habitación, probablemente usando ropa de segunda mano. El abuelo ayudaba, continuó. Pagaba las clases particulares y el equipo deportivo. Se aseguraba de que tuviera un ordenador para la escuela. Hizo una pausa. No sé qué voy a hacer ahora. La vulnerabilidad en su voz me rompió el corazón. Este niño que había perdido a su madre ahora había perdido a la única persona que realmente se preocupaba por su futuro. Lucas, dije inclinándome hacia adelante. ¿Sabes por qué te pedí que nos encontráramos hoy? Negó con la cabeza. Pensé que tal vez quería saber más sobre el abuelo. O quizás... Se detuvo como si temiera decir demasiado. Quizás que... Se encogió de hombros nuevamente. Quizás decirme que ya no podré visitar su tumba. Que no soy realmente parte de la familia. Su honestidad me golpeó como una bofetada. ¿Qué clase de personas éramos que este niño esperaba ser rechazado incluso en el duelo? No, Lucas, al contrario. Quería conocerte porque eres la familia de Miguel, lo que significa que eres mi familia también. Sus ojos se abrieron, la esperanza y la desconfianza luchando en ellos. Miguel te amaba, continué. Y confío en su juicio. Siempre lo hice. Si él te amaba, debe haber tenido buenas razones. Y por lo que he visto hoy las tenía. Yo también lo amaba, dijo simplemente. Era la única persona que realmente me veía. Esas palabras tan simples y tan devastadoras. Mientras mis propios hijos corrían de sus responsabilidades, este niño anhelaba simplemente ser visto. Me gustaría cambiar eso, dije. Me gustaría conocerte, Lucas. Realmente conocerte. Si me das la oportunidad. Por primera vez sonrió completamente y vi a Lucía. En esa sonrisa vi a Miguel. Vi a la familia que podríamos haber sido. Me gustaría eso, respondió. Pasamos la siguiente hora hablando, realmente hablando. Me contó sobre sus sueños de estudiar arquitectura inspirado por los edificios históricos de Toledo que Miguel le había mostrado durante sus paseos. Me habló de su trabajo a tiempo parcial los fines de semana, ayudando en una tienda de recuerdos para turistas, ahorrando para la universidad. Me contó cómo Miguel lo había animado a soñar a lo grande, a no permitir que las circunstancias de su nacimiento determinaran su futuro. Y mientras hablaba tomé una decisión. Este niño, este nieto que nunca supe que tenía, era más digno de la herencia de Miguel que aquellos que la habían dado por sentado. Lucas, dije cuando finalmente nos preparábamos para irnos. Hay algo que necesito hacer y me gustaría que vinieras conmigo. ¿Dónde?, preguntó poniéndose la chaqueta gastada que claramente había heredado de alguien mayor. A ver a Carlos Mendoza, el abogado de la familia. Su rostro se tensó inmediatamente. No quiero causar problemas, dijo rápidamente. El abuelo siempre dijo que el dinero era para sus hijos. No espero nada. Puse mi mano sobre la suya. Y esa es exactamente la razón por la que mereces algo. Vamos, es hora de que la familia Navarro haga lo correcto por una vez. Carlos Mendoza me miró por encima de sus gafas de lectura, su expresión profesionalmente neutra, pero con un destello de algo, aprobación, sorpresa en sus ojos. ¿Estás absolutamente segura de esto, Elena?, preguntó por tercera vez. Es una decisión significativa. Lucas se removió incómodo a mi lado en la lujosa oficina de Carlos en el centro de Toledo. Aunque le había explicado a grandes rasgos lo que planeaba hacer, podía sentir su ansiedad creciendo con cada documento que Carlos ponía frente a mí. Totalmente segura, respondí tomando el bolígrafo. Miguel habría hecho lo mismo si hubiera tenido la oportunidad. Tus hijos impugnarán esto, advirtió Carlos.
especialmente Mateo. Sabes cómo es con el dinero. Déjalos impugnar, dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Tenemos la carta de Miguel. Tenemos la evidencia de su relación con Lucas. Y tenemos el hecho irrefutable de que no estuvieron allí cuando él los necesitaba por última vez. Carlos asintió lentamente y señaló la línea donde debía firmar. El documento era claro y directo, una modificación del testamento que añadía a Lucas como beneficiario principal de la herencia de Miguel, incluidas la casa de Toledo, la propiedad en Valencia y el negocio familiar de importación de aceite de oliva que Miguel había construido durante décadas. Mateo y Sofía aún recibirían una porción, pero significativamente menor de lo que originalmente se les había prometido. Lo suficiente para cumplir con la legítima que la ley española requiere para los herederos directos, pero ni un céntimo más. No puedo aceptar esto, dijo Lucas de repente, su voz quebrándose ligeramente. No quiero que me odien más de lo que ya lo hacen. Me volví hacia él viendo el miedo real en sus ojos. No se trata de hacer que te amen, Lucas. Se trata de justicia, de reconocimiento. Miguel te amaba como a un nieto. Eras parte de su vida, parte de su alegría. Mereces ser parte de su legado también. Pero sus hijos tuvieron 50 años de su tiempo, su dinero, su amor incondicional. Y cuando más los necesitaba eligieron mimosas y campos de golf. Mi voz se endureció. Tú elegiste estar allí. Eso importa. Eso significa algo. Carlos se aclaró la garganta. Si me permiten añadir algo, Miguel dejó instrucciones específicas sobre Lucas. No incluyó una modificación formal del testamento, probablemente para evitar conflictos mientras vivía, pero su carta claramente expresa su deseo de que Lucas sea cuidado. Esta modificación está alineada con sus intenciones. Lucas miró los documentos, luego a mí y finalmente a un retrato de Miguel que colgaba en la pared de la oficina. Era una foto antigua de cuando Miguel aún tenía el pelo negro y la sonrisa fácil. «Si estás segura», dijo finalmente. «Lo estoy», respondí y firmé cada documento con mano firme. Cuando terminamos, Carlos reunió los papeles y los selló en un sobre oficial. «Presentaré esto hoy mismo», dijo. «Elena y Lucas deben prepararse. Mateo y Sofía no tomarán esto bien». «Lo sé», dije levantándome. «Pero ya no me importa. He pasado 50 años cuidando sus sentimientos. Es hora de cuidar la justicia». Mientras salíamos de la oficina, Lucas me miró con una mezcla de asombro y preocupación. «¿Qué pasará ahora?», preguntó. Tomé su mano. Este niño que era, y no era mío, este último regalo de Miguel. Ahora, dije, nos convertimos en la familia que siempre debimos ser. Y si Mateo y Sofía quieren formar parte de ella, tendrán que ganárselo. Igual que tú te ganaste tu lugar. Caminamos juntos por las antiguas calles empedradas de Toledo, la ciudad que Miguel había amado, bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse con nubes de tormenta. Era apropiado, pensé. La tormenta se acercaba, pero por primera vez desde la muerte de Miguel no la temía. Tenía un propósito ahora, y un nieto que proteger. Y eso era suficiente para enfrentar cualquier tempestad que viniera. La mañana siguiente al funeral de Miguel amaneció con un cielo plomizo sobre Toledo. Las antiguas murallas de la ciudad parecían más sombrías bajo aquella luz grisácea, como si también estuvieran de luto. Me preparé una taza de café solo como Miguel solía tomarlo, y me senté en la terraza que daba al Valle del Tajo. El río fluía incansable, ajeno a nuestras pequeñas tragedias humanas. ¿Cuántas veces Miguel y yo habíamos contemplado ese mismo paisaje, hablando de todo y de nada? Ahora solo estaba yo con una carpeta de documentos legales sobre mis rodillas y un peso en el corazón que ninguna decisión aliviaría completamente. Carlos Mendoza había sido puntual como siempre. A las 10 en punto, su Mercedes negro se detuvo frente a nuestra casa, mi casa ahora, y subió la cuesta empedrada con su maletín de cuero fino. A sus 62 años, Carlos seguía siendo apuesto de esa manera distinguida que mejora con la edad, como un buen vino de Rioja. Elena me saludó con un beso en cada mejilla. «¿Te veo diferente hoy?» «La claridad cambia a las personas», respondí conduciéndolo al salón. Nos sentamos frente a la mesa de caoba que Miguel había heredado de su padre, y Carlos extendió varios documentos con meticuloso orden. «He traído el testamento completo de Miguel, el inventario de bienes y los formularios para las modificaciones que mencionaste anoche», explicó su voz profesional, pero con un deje de preocupación. «Elena, antes de seguir adelante debo preguntarte, ¿has dormido sobre esta decisión?» «No he dormido en absoluto», Carlos respondí honestamente. «Pero eso no significa que no esté pensando con claridad. Al contrario, nunca he visto las cosas con tanta nitidez».
Carlos asintió lentamente sus ojos, evaluándome. Muy bien, entonces repasemos lo que posee la familia Navarro, comenzó ajustándose las gafas. La casa principal aquí en Toledo, valorada en aproximadamente 450.000 euros. La casa de campo en Valencia, cerca de 280.000. La empresa de importación de aceite Aceites Navarro, con un valor estimado de 1 o 2 millones de euros, incluyendo inventario e instalaciones. Cuentas de inversión por valor de 300.000 euros. Y bienes personales, incluyendo arte y antigüedades, por unos 150.000 euros. En total unos 2-4 millones de euros. Los números flotaban en el aire como motas de polvo. ¿Cómo se cuantifica una vida? ¿Cómo se traduce el trabajo de 50 años en cifras frías? Según el testamento actual, continuó Carlos Mateo, recibiría el control de Aceites Navarro y la mitad de las cuentas de inversión. Sofía obtendría la casa de Valencia y la otra mitad de las inversiones. Y tú conservarías la casa de Toledo y una pensión vitalicia de la empresa. ¿Y Lucas?, pregunté. Carlos hizo una pausa. Miguel dejó una cuenta separada para Lucas. Contiene 50.000 euros para su educación. No está incluida en el testamento oficial, sino como un fideicomiso separado. 50.000 euros. Una fracción de lo que Mateo y Sofía recibirían sin haber mostrado ni un ápice de gratitud. No es suficiente, dije firmemente. Elena. Carlos se inclinó hacia adelante. Entiendo tu frustración con tus hijos. Pero la ley española es muy clara sobre la legítima. No puedes desheredar completamente a tus hijos biológicos. Tienen derecho a al menos 2/3 de la herencia. ¿Y el tercio restante?, pregunté. Eso se puede asignar libremente. Asentí, una idea formándose en mi mente. Entonces daremos a Mateo y Sofía exactamente lo que la ley exige. Ni un céntimo más. Y el resto irá a Lucas. Carlos me miró largamente. Técnicamente es posible, pero provocará una batalla legal. Mateo y Sofía impugnarán el testamento, alegarán manipulación, influencia indebida. Déjame mostrarte algo, le interrumpí levantándome para buscar el álbum y la carta de Miguel. Mientras Carlos los examinaba, su expresión cambió gradualmente de escepticismo a comprensión. La carta de Miguel era damning en su honestidad, la confesión de un abuelo que amaba a su nieto secreto más que a sus propios hijos. Esto cambia las cosas, admitió finalmente. La carta expresa claramente los deseos de Miguel. Y las fotos demuestran una relación continua. Aún así será una batalla. Siempre lo ha sido con ellos, respondí. Toda su vida han tomado sin dar nada a cambio. Es hora de que aprendan que hay consecuencias. Carlos cerró el álbum con cuidado. ¿Has considerado que quizás no sea solo culpa de ellos?, preguntó suavemente. Los niños aprenden lo que viven, Elena. La pregunta me golpeó como una bofetada inesperada. Carlos había sido amigo de la familia durante décadas. Había visto crecer a Mateo y Sofía. ¿Estás sugiriendo que Miguel y yo los criamos para ser así? Mi voz sonaba defensiva incluso para mis propios oídos. Estoy sugiriendo que quizás os sacrificasteis demasiado, respondió con gentileza. Les disteis toda la mejor educación, viajes, oportunidades. Nunca les permitisteis fracasar o enfrentar las consecuencias de sus acciones. Miguel siempre estaba ahí para rescatar a Mateo de sus desastres financieros. Tú siempre estabas disponible para cuidar a los hijos de Sofía mientras ella encontraba su camino. Quise protestar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿No había pensado yo misma cosas similares en los últimos días? Con Lucas fue diferente, continuó Carlos. Miguel no podía dárselo todo, así que le dio lo que realmente importa. Tiempo, atención, expectativas claras. Y mira el resultado. Un chico responsable y agradecido, murmuré. Exactamente, Carlos sonrió tristemente. A veces damos a nuestros hijos lo que nosotros deseábamos, no lo que ellos necesitan. Miré por la ventana hacia el Valle del Tajo. Mi mente vagó a los primeros años de Mateo y Sofía. Miguel y yo habíamos crecido en la escasez de la España post-franquista. Yo había usado zapatos heredados de mis primas. Miguel había trabajado desde los 14 años. Nos habíamos jurado que nuestros hijos tendrían todo lo que nosotros no pudimos tener. Habíamos cometido un error fundamental. Los habíamos privado de la oportunidad de desarrollar fortaleza, gratitud, resiliencia. No puedo cambiar cómo los crié, dije finalmente, pero puedo cambiar lo que hago ahora. ¿Y qué vas a hacer?, Elena preguntó Carlos. Voy a proteger a Lucas. Voy a honrar los deseos de Miguel.
y voy a dejar que Mateo y Sofía enfrenten por una vez en su vida la realidad de sus elecciones. Carlos asintió sin sorprenderse. Entonces preparemos los documentos necesarios. Mientras firmaba cada página, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación, como si estuviera podando un árbol enfermo cortando ramas para que el tronco pudiera sobrevivir. Duele, pero es necesario. Cuando Carlos se marchó, me quedé sola con una taza de café frío y una decisión irrevocable. El viento había cambiado. Las semillas estaban plantadas. Ahora solo quedaba esperar la inevitable tormenta. Esa tarde, mientras reorganizaba el estudio de Miguel, encontré un sobre amarillo con la etiqueta «Para cuando me haya ido». Lo abrí con manos temblorosas esperando otra revelación dolorosa. En su interior había un USB y una nota breve. «Elena mía, aquí está todo lo que necesitarás saber sobre nuestras finanzas. Contraseñas, cuentas, contactos. También un video que grabé para ti, para cuando las palabras en papel no sean suficientes y necesites escuchar mi voz. Siempre tuyo, Miguel». Conecté el USB a nuestro ordenador y abrí el archivo de video. El rostro de Miguel apareció en pantalla ya demacrado por la enfermedad, pero con los ojos brillantes como siempre. Debió grabarlo semanas antes de su muerte. «Mi Elena», comenzó su voz ronca pero firme. «Si estás viendo esto significa que ya no estoy físicamente contigo, pero sabes tan bien como yo que 50 años de amor no desaparecen con la muerte. Hay algo que necesito decirte, algo que no pude decir en persona porque temía que tu amor por mí te hiciera prometer cosas que no deberías prometer. Elena, nuestros hijos nos han decepcionado, no como profesionales o ciudadanos. En eso han tenido éxito. Nos han decepcionado como seres humanos. Han olvidado valores fundamentales, gratitud, respeto, generosidad. Sé que es difícil para ti oír esto. Siempre los defiendes, siempre encuentras excusas. Es lo que hacen las buenas madres. Pero ahora necesito que seas más que una madre. Necesito que seas la guardiana de todo lo que construimos juntos. He visto cómo Mateo maneja dinero. He visto sus esquemas, sus atajos éticos. Si hereda Aceites Navarro, despedirá a empleados que han estado con nosotros durante décadas para aumentar los márgenes. Venderá la calidad por ganancias rápidas. Todo lo que construimos se convertirá en otro negocio soulless en 5 años. Y Sofía, su esposo Ricardo, tiene deudas de juego que ella te ha ocultado. Si recibe la casa de Valencia, estará en manos de acreedores antes de que acabe el año. No es fácil para un padre admitir estas cosas. He fallado en alguna parte, lo sé, pero no puedo permitir que mi legado se desperdicie. Lucas es diferente. Tiene hambre, pero del tipo correcto. Hambre de conocimiento, de superación, de construir algo significativo. Me recuerda a nosotros cuando éramos jóvenes. Te dejo la decisión final, mi amor. Siempre has sido más sabia que yo en lo que realmente importa. Pero quiero que sepas que te apoyaré desde donde sea que esté si decides proteger lo que construimos de aquellos que no lo valoran. Te he amado cada día de nuestra vida juntos, Elena, y te seguiré amando en lo que sea que venga después. Cuídate, mi vida, y no tengas miedo de hacer lo correcto aunque duela. El video terminó y me encontré llorando silenciosamente en el estudio vacío. Incluso desde más allá de la muerte, Miguel me había dado lo que necesitaba: permiso para ver la verdad, para actuar conforme a ella. No era solo el dinero o las propiedades. Era el significado de una vida compartida, los valores que habíamos intentado inculcar, la integridad que había definido todo lo que Miguel hacía. Ya no había duda en mi mente. La decisión que había tomado esa mañana había sido la correcta. Ahora solo tenía que prepararme para las consecuencias. El cementerio de la Almudena estaba silencioso, excepto por el ocasional canto de un mirlo y el susurro del viento entre los cipreses. Era temprano, apenas pasadas las 8 de la mañana, y la neblina aún se aferraba a las lápidas como un velo fantasmal. Había venido a dejar flores frescas en la tumba de Miguel, un ramo de lirios blancos, sus favoritos. La lápida aún era nueva, el mármol brillante bajo el rocío matutino. Miguel Navarro Ortiz, 1951-2025. Amado esposo, padre y abuelo, la bondad fue su fortaleza. Había añadido abuelo deliberadamente pensando en Lucas. Una pequeña validación grabada en piedra. Mientras arreglaba las flores en el jarrón de bronce, una voz detrás de mí me sobresaltó. Siempre le gustaron los lirios. Decía que tenían dignidad. Me giré para encontrarme con Isabela Ortiz, la madre de Miguel.
A sus 92 años seguía siendo una presencia imponente, erguida y elegante en su eterno luto español. Su cabello completamente blanco estaba recogido en un moño impecable, y su rostro, aunque surcado por arrugas profundas, mantenía la belleza serena que había heredado su hijo. Isabela, murmuré sorprendida. No la había visto en el funeral. Había asumido que su salud no le había permitido asistir. No pude venir, dijo como leyendo mis pensamientos. Mis piernas ya no obedecen como antes. Mi enfermera me trae ahora temprano cuando el cementerio está tranquilo. Se acercó lentamente apoyándose en un bastón de madera tallada y se detuvo junto a mí frente a la tumba de su hijo. Un hijo no debería irse antes que su madre, dijo suavemente. Es contra el orden natural de las cosas. Lo siento, Isabela, respondí sin saber qué más decir. Ella hizo un gesto desdeñoso con la mano. La muerte no necesita disculpas, Elena. Es la vida la que a veces las exige. Permanecimos en silencio por un momento, ambas contemplando el nombre de Miguel tan definitivo en la piedra fría. ¿Vinieron tus hijos?, preguntó finalmente Isabela. La pregunta directa tan típica de ella me tensó los hombros. No respondí simplemente. Isabela asintió como si confirmara algo que ya sabía. No me sorprende, dijo. Los jóvenes de hoy tienen otras prioridades, no como en mis tiempos cuando la familia era sagrada. Quise defender a Mateo y Sofía por costumbre, pero las palabras no llegaron. Isabela siempre había sido crítica con ellos, viendo en sus modales modernos y su individualismo una falta de respeto hacia las tradiciones familiares que ella veneraba. Supe de Lucas, dijo abruptamente, sorprendiéndome. ¿Lo sabías?, pregunté aturdida. ¿Sabías de él todo este tiempo? Una pequeña sonrisa curvó sus labios arrugados. Por supuesto que lo sabía. Era mi nieto, no Miguel, no podía ocultarme algo así. Lo conocí cuando tenía 5 años. Un niño dulce, con los ojos de los Navarro. Mi mente daba vueltas. Isabela había sabido del secreto de Miguel durante años y nunca lo había mencionado. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté, un deje de acusación en mi voz. Isabela me miró directamente, sus ojos oscuros penetrantes a pesar de las cataratas incipientes. No era mi secreto para compartir, Elena. Miguel tenía sus razones. ¿Las conocías?, asintió lentamente. Las conocía porque yo viví algo similar. ¿Sabías que Antonio, mi hijo menor, el hermano de Miguel, no es hijo de mi esposo? La revelación me dejó sin palabras. Antonio, el tío favorito de Mateo y Sofía, el alegre músico que ahora vivía en Sevilla, siempre había parecido un navarro de pies a cabeza. Era 1960, continuó Isabela, su voz baja pero clara. Mi esposo Ernesto estaba en la cárcel por actividades subversivas contra el régimen. En realidad solo había impreso panfletos pidiendo mejores condiciones para los trabajadores. Pasó 3 años encerrado. Hizo una pausa, sus ojos fijos en un pasado que yo apenas podía imaginar. Durante ese tiempo conocí a un hombre, un profesor de música de Valencia. Fue breve pero intenso. Cuando Ernesto salió de prisión, yo estaba embarazada. ¿Se lo dijiste?, pregunté, fascinada por esta faceta desconocida de la historia familiar. Por supuesto, respondió como si fuera obvio. Los Navarro no construimos sobre mentiras. Fue duro. Ernesto quiso divorciarse, algo casi imposible en la España de Franco. Estuvimos separados 8 meses, pero al final regresó. Dijo que una familia era más que sangre. Crió a Antonio como propio, nunca hizo distinciones entre él y Miguel. Se inclinó acomodando las flores que yo había traído con manos expertas, mejorando su disposición. Pero sus familias, la mía y la de Ernesto, nunca lo aceptaron completamente, continuó. Lo trataban diferente, como si fuera menos. Le daban peores regalos en Navidad. Lo excluían de fotos familiares. Pequeñas crueldades que suman. Es terrible, murmuré. Lo es, afirmó. Y por eso cuando Miguel me contó sobre Carmen y Lucas, le dije que los protegiera como no pude proteger a Antonio. Que les diera amor sin exponerlos a la crueldad familiar. ¿Y eso incluía mantenerme a mí en la ignorancia?, pregunté, sintiendo una punzada de dolor renovado. Isabela me miró con algo parecido a la compasión. Elena, eres una buena mujer, pero eres ciega cuando se trata de tus hijos. Miguel temía que si te lo contaba te pondrían en una posición imposible. Mateo y Sofía te obligarían a elegir. Sus palabras resonaron con la carta de Miguel, su video, las mismas preocupaciones expresadas desde diferentes voces. ¿Los has visto juntos?, pregunté.
A Miguel y Lucas una sonrisa genuina iluminó el rostro arrugado de Isabela. Muchas veces. Venían a visitarme cada mes. Lucas me llama abuela Isa. Me trae dibujos que hace. Tiene talento para la arquitectura como mi padre. La idea de estas visitas secretas, esta familia paralela que había existido sin mi conocimiento, me provocó una mezcla confusa de celos y curiosidad. La última vez que los vi juntos, continuó Isabela, fue una semana antes de que Miguel entrara al hospital por última vez. Estaba tan débil que Lucas tuvo que ayudarlo a subir las escaleras hasta mi apartamento, pero insistió en venir. Dijo que podría ser la última vez. Su voz se quebró ligeramente, la primera muestra de vulnerabilidad en esta mujer normalmente estoica. Miguel siempre supo lo que importaba a Elena: tiempo, presencia. Estar allí no solo en los momentos fáciles, sino especialmente en los difíciles. Hizo una pausa significativa, como el funeral de un padre. Sus palabras cayeron entre nosotras como piedras en un estanque, creando ondas de reconocimiento. No había acusación en su voz, solo una triste constatación de hechos. He modificado el testamento, dije abruptamente. Lucas recibirá una parte significativa de la herencia. Mateo y Sofía solo lo mínimo legal. Esperaba sorpresa, quizás desaprobación. En cambio, Isabela asintió con satisfacción. Bien, es lo justo. Los navarros siempre han valorado la lealtad por encima del parentesco. El que está presente en los momentos difíciles es más familia que el que solo aparece para las celebraciones. Habrá problemas, advertí. Mateo especialmente. Ya sabes cómo es con el dinero. Lo sé, respondió con un destello de fiereza en sus ojos ancianos. Mi nieto mayor tiene la ambición de su abuelo, pero ninguna de sus restricciones morales. Siempre quiere más. Me preocupa que ataque a Lucas, confesé, que lo haga sentir como un intruso, un usurpador. Isabela se irguió, su pequeña figura repentinamente formidable. Entonces tendremos que protegerlo, no tú, yo y el legado de Miguel. La forma en que dijo nosotras me conmovió profundamente. A pesar de nuestras diferencias a lo largo de los años, Isabela me estaba ofreciendo una alianza, una unión de fuerzas contra la tormenta que se avecinaba. Hay algo que debes saber sobre Mateo, dijo Isabela bajando la voz, aunque estábamos completamente solas en el cementerio silencioso. Algo que Miguel descubrió poco antes de enfermar. Se inclinó más cerca, su aliento con aroma a menta y café. Mateo ha estado desviando fondos de aceites navarro durante años. Pequeñas cantidades lo suficientemente discretas para no levantar sospechas. Miguel encontró discrepancias en la contabilidad y contrató un auditor privado. La cifra total supera los 200.000 euros. La revelación me dejó helada. No era solo ingratitud o abandono. Era robo-traición en su forma más básica. ¿Estás segura?, logré preguntar. El informe del auditor está en la caja fuerte de Miguel en su despacho. La combinación es la fecha de vuestro aniversario. Compruébalo tú misma. Me tambaleé ligeramente y Isabela extendió una mano para estabilizarme, sorprendentemente fuerte para su edad. ¿Por qué no hizo nada? Miguel, pregunté, la voz apenas audible. Porque era su hijo, respondió simplemente. Y porque enfermó antes de poder confrontarlo. Te dejó la decisión a ti, como siempre. Nos quedamos en silencio, las implicaciones de esta nueva información asentándose pesadamente entre nosotras. Tengo algo para ti, dijo finalmente Isabela, buscando en su bolso y extrayendo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo bordado. Miguel me pidió que te lo diera si algo le pasaba. Dijo que sabrías cuándo usarlo. Desenvolvió el pañuelo revelando una llave antigua de bronce oscurecido. Es de la casa de Valencia, explicó. La puerta del sótano. Hay una habitación oculta detrás de las estanterías del vino. Miguel la construyó cuando renovó la casa en los 90. Dijo que algunos secretos familiares necesitan permanecer enterrados hasta el momento adecuado. Tomé la llave, su metal frío contra mi palma. ¿Qué hay allí?, pregunté. Isabela negó con la cabeza. No lo sé. Miguel nunca me lo dijo. Solo que era importante y que te pertenecía a ti decidir qué hacer con ello. Una joven enfermera se acercaba por el camino de grava, evidentemente buscando a Isabela. Debo irme, dijo la anciana apretando mi mano brevemente. Pero recuerda, Elena, los Navarro protegemos a los nuestros, y Lucas es uno de los nuestros por elección, sino por sangre. Mientras la ayudaba a ponerse en pie, añadió, espero que algún día tu hijo lo ame así. Señaló la tumba de Miguel, con la intensidad suficiente para visitar su tumba al amanecer, para cuidar su memoria, para honrar lo que construyó.
y espero que sepa lo raro que es ese tipo de amor. Se alejó entonces erguida a pesar de su bastón la dignidad de otra era envolviendo su figura menuda como un manto. Me quedé un rato más, la llave pesada en mi mano, nuevas preguntas arremolinándose en mi mente. La casa de Valencia. El informe en la caja fuerte. Las piezas del rompecabezas de Miguel seguían apareciendo revelando un cuadro más complejo de lo que jamás imaginé. Cuando finalmente dejé el cementerio, el sol había disipado la niebla, iluminando las lápidas con una claridad impiadosa. Como la verdad pensé. Dolorosa al principio, pero eventualmente la única luz que realmente importa. El despacho de Miguel permanecía exactamente como él lo había dejado ordenado, funcional, con ese aire de dignidad tranquila que lo caracterizaba. Su pluma estilográfica Montblanc, regalo por nuestro 30º aniversario, descansaba sobre una pila de contratos sin firmar. Su taza favorita, descolorida por años de café negro, aún contenía los pozos secos de su última bebida. Me acerqué a la pintura de casa que colgaba detrás de su escritorio, la única pieza de decoración ostentosa en la habitación. La descolgué cuidadosamente, revelando la caja fuerte empotrada en la pared. Introduje la combinación 150672. Nuestra boda. La puerta se abrió con un suave clic. Dentro encontré los documentos habituales, escrituras, pólizas de seguro, testamentos. Pero debajo de todo, en un sobre manila sellado con cera roja, estaba lo que buscaba. Informe confidencial, MN, decía en la esquina superior, escrito con la letra precisa de Miguel. Rompí el sello y extraje el contenido, un informe detallado de más de 50 páginas preparado por Deloitte, junto con una carta personal en papel con el membrete de Aceites Navarro. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que has descubierto algo que esperaba nunca tuvieras que enfrentar. El informe adjunto confirma lo que comencé a sospechar hace aproximadamente un año. Nuestro hijo Mateo ha estado malversando fondos de la empresa familiar. El esquema es sofisticado. Facturas falsas a proveedores inexistentes, comisiones infladas, gastos personales cargados como costes empresariales. Pequeñas cantidades cada vez, pero que suman más de 200.000 euros en los últimos 5 años. Confronté a Mateo en febrero mostrándole solo una fracción de la evidencia. Negó todo al principio, luego culpó a la presión económica, a las expectativas de Alejandra, a la competencia del mercado. Finalmente, cuando le mostré pruebas irrefutables, prometió devolver el dinero y cambiar. Acordamos un plan de reembolso discreto. Me juró que Sofía nunca lo sabría, que nadie en la empresa se enteraría. Quería proteger su reputación, su futuro en el negocio. 3 meses después, las transferencias secretas comenzaron nuevamente. Te dejo esta información no para envenenar tu relación con tu hijo, sino porque debes estar protegida. Mateo ve los activos familiares como suyos por derecho. Cree que merece más de lo que ha recibido, y no dudará en tomar lo que desea. Si estoy equivocado, si ha cambiado genuinamente, entonces quizás este documento deba ser destruido, un doloroso secreto que murió conmigo. Pero si mi instinto es correcto, necesitarás esta información como escudo, y si es necesario como espada. Perdóname por esta carga final. De todos los dolores que anticipé al dejarte, este es el que más lamento. Con amor eterno, Miguel. Dejé caer la carta sobre el escritorio, un mareo repentino nublando mi visión. ¿Cómo era posible Mateo, nuestro hijo, el brillante graduado de ESADE, el empresario respetado? ¿Un ladrón común? Pero el informe no dejaba lugar a dudas. Transacciones meticulosamente documentadas, patrones de actividad sospechosa, capturas de pantalla de transferencias bancarias. Todo presentado con la fría precisión de los números que no mienten. Me serví un coñac del mueble bar de Miguel, algo que raramente hacía, y me senté pesadamente en su sillón de cuero. El licor quemó mi garganta, pero la claridad que siguió fue bienvenida. Piezas que no sabía que faltaban comenzaron a encajar, la insistencia de Mateo en manejar todas las finanzas familiares después de que Miguel enfermara. Su nerviosismo cuando mencioné una auditoría rutinaria. Su repentino interés en que yo vendiera mi parte de la empresa para simplificar mis finanzas en la viudez. No era solo codicia o indiferencia, era cálculo, preparación, encubrimiento. Miré nuevamente el informe, esta vez fijándome en las fechas. La malversación más reciente había ocurrido apenas 2 semanas antes del funeral. Mientras Miguel agonizaba, Mateo seguía robándole. Una furia fría se apoderó de mí, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era la indignación maternal que surge para defender a un hijo.
Era la justa ira de una mujer traicionada, de una viuda, cuyos recuerdos estaban siendo mancillados, de una guardiana cuya confianza había sido vilmente abusada. Recogí el informe y lo guardé en mi propio maletín. Luego, impulsada por una decisión repentina, subí al ático donde guardábamos los viejos diarios de Miguel. Necesitaba entender más, ver el patrón completo, no solo de las acciones de Mateo, sino de nuestras propias decisiones como padres. El ático olía a tiempo preservado, a memorias empaquetadas en cajas de cartón etiquetadas por décadas. Encontré lo que buscaba en la sección 1980-1990, 5 diarios encuadernados en cuero, cada uno marcado con un año. Los primeros años de paternidad de Miguel. Los llevé a nuestra habitación, mi habitación ahora, y me acomodé en la cama para leer. Las primeras entradas eran lo que esperaba el asombro y orgullo de un nuevo padre. Mateo aprendiendo a caminar, diciendo sus primeras palabras, mostrando signos tempranos de inteligencia. Miguel anotaba cada logro con detalle amoroso, pero a medida que Mateo crecía, las entradas cambiaban sutilmente. Cuando tenía 5 años, Mateo rompió el tren de juguete que le regaló mi padre. Cuando le pregunté por qué, dijo que quería uno nuevo, uno eléctrico como el de su amigo Pablo. Elena insistió en comprárselo. Discutimos por primera vez sobre su crianza. Estamos enseñándole el valor de las cosas. A los 7, reunión con la maestra hoy. Mateo ha estado cobrando a otros niños por dejarlos jugar con sus juguetes en el recreo. La maestra lo llama comportamiento preocupante. Elena dice que solo muestra aptitud para los negocios. ¿Por qué no puedo compartir su orgullo? A los 10, Mateo sacó las mejores calificaciones de su clase. Estamos orgullosos, por supuesto. Pero cuando le pregunté qué había aprendido que le pareciera más interesante, se encogió de hombros y dijo: «Nada, papá, solo memoricé lo que había que memorizar». Me preocupa que esté aprendiendo a funcionar en el sistema sin desarrollar curiosidad real o pasión por el conocimiento. Y luego la entrada que me dejó helada escrita cuando Mateo tenía 12 años. Hoy descubrí que Mateo ha estado tomando dinero de mi cartera. Pequeñas cantidades, 5 o 10 pesetas cada vez, probablemente pensando que no lo notaría. Lo confronté y al principio mintió. Cuando le mostré que había marcado algunos billetes, finalmente confesó llorando. Le expliqué la gravedad del robo, la importancia de la confianza. Elena dice que soy demasiado duro, que todos los niños experimentan con límites. Sugiere darle una paga semanal para que no sienta la necesidad de robar. Quizás tenga razón, pero no puedo evitar preguntarme: ¿estamos solucionando el problema o simplemente el síntoma? Cerré el diario, un nudo formándose en mi garganta. Migajas de pan a lo largo de toda una vida, señalando un camino que no habíamos querido ver. No era solo Mateo. Éramos nosotros, yo especialmente, justificando, excusando, compensando en lugar de corregir. Pasé las siguientes horas sumergida en los diarios, viendo nuestra historia familiar a través de los ojos de Miguel. Su amor por nuestros hijos era evidente en cada página, pero también su preocupación creciente por los valores que estaban desarrollando. Sobre Sofía escribió cuando tenía 8 años. Sofía tiene un don extraordinario para la música. Su profesora de piano dice que podría ser excepcional con disciplina y práctica. Pero hoy, cuando le pedí que practicara, hizo una rabieta y dijo que era aburrido y demasiado difícil. Elena le permitió dejar la lección para ir a jugar con sus amigas. «Dejemos que sea niña», dijo, «pero me pregunto si le estamos haciendo un favor enseñándole que puede abandonar algo valioso ante la primera dificultad». Y más tarde, cuando Sofía tenía 15, Sofía mintió sobre dónde estuvo anoche. Dijo que estaba estudiando con Cristina, pero la madre de Cristina llamó preguntando por ella. Finalmente admitió que estuvo en una fiesta donde sirvieron alcohol. Elena dice que es normal, que todas las adolescentes experimentan. Quizás, pero es la facilidad de su mentira lo que me preocupa, como si no hubiera consecuencias por romper la confianza. Leí hasta que el sol comenzó a ponerse las sombras alargándose en la habitación. Los diarios pintaban un cuadro dolorosamente claro, 2 padres bien intencionados que en su deseo de dar a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron, les habían negado inadvertidamente algo esencial: la oportunidad de desarrollar integridad a través de consecuencias consistentes. El teléfono interrumpió mis reflexiones. Era Lucas. Abuela Elena dijo, aún probando el término con cierta timidez: «Solo llamaba para ver cómo estás». La simplicidad de su preocupación, su genuina consideración, contrastaba dolorosamente con las revelaciones del día. «Estoy
Procesando muchas cosas, Lucas respondió honestamente. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto? Hubo una pausa. Asustado admitió finalmente, pero también esperanzado. El abuelo siempre dijo que algún día serías parte de mi vida, que solo era cuestión de tiempo. Miguel siempre veía el panorama completo mejor que yo, dije, la voz quebrándose ligeramente. Él decía lo mismo sobre ti, respondió Lucas. Decía que tú veías el corazón de las personas mientras él solo veía sus acciones. Su comentario me golpeó con fuerza inesperada. Era cierto, había visto demasiado el corazón, las intenciones, ignorando las acciones concretas que contaban la verdadera historia. Lucas, dije repentinamente, ¿te gustaría quedarte aquí por unos días? La casa es grande y hay tantas historias de Miguel que me gustaría compartir contigo. Me encantaría, respondió, su entusiasmo evidente incluso por teléfono. ¿Estás segura de que no es una molestia? Estoy segura de que es exactamente lo que necesito, dije, sorprendida por la verdad en mis palabras. Después de colgar, me dirigí al escritorio de la habitación y saqué papel de carta. Era hora de escribir a Carlos Mendoza una vez más. El informe sobre Mateo cambiaba las cosas. Ya no era simplemente una redistribución de activos basada en consideraciones morales. Era protección contra un depredador financiero que ya había demostrado su voluntad de robar a su propia familia. Querido Carlos, escribí mi mano firme. Adjunto evidencia de malversación sistemática por parte de Mateo Navarro de los fondos de Aceites Navarro. A la luz de esta información solicito no solo la modificación del testamento como discutimos, sino también 1. Una auditoría forense completa de todas las cuentas empresariales. 2. La remoción inmediata de Mateo de cualquier posición con acceso financiero en la empresa. 3. La consideración de acciones legales para recuperar los fondos desviados. Comprendo la gravedad de estas medidas. No las propongo como castigo, sino como protección necesaria del legado de Miguel y el futuro de Lucas. Por favor, proceda con la discreción profesional que siempre ha mostrado, pero sin dilación. El tiempo es esencial. Atentamente, Elena Navarro. Sellé la carta junto con una copia del informe en un sobre y lo dejé en mi bolso para entregarlo personalmente mañana. Luego me preparé para la visita de Lucas, arreglando la que había sido la habitación de Mateo en su juventud. Mientras cambiaba las sábanas y quitaba el polvo de los estantes, una sensación de finalidad se asentó sobre mí. Un capítulo estaba cerrándose, otro abriéndose. La casa que había conocido risas y lágrimas, celebraciones y discusiones, ahora sería testigo de una nueva historia. Una historia de segundas oportunidades, de verdades tardías pero necesarias, de justicia finalmente servida. Y si eso significaba confrontación con mis propios hijos, que así fuera. Ya no podía protegerlos de las consecuencias de sus acciones. Era hora de que todos enfrentáramos la verdad, por dolorosa que fuera. La llamada que esperaba llegó 3 días después de mi reunión con Carlos Mendoza. Estaba en la cocina con Lucas enseñándole a preparar la tortilla de patatas que tanto le gustaba a Miguel, cuando mi teléfono vibró sobre la encimera de mármol. El nombre de Mateo parpadeó en la pantalla. Respiré hondo y le hice una seña a Lucas para que bajara el fuego. «Es tu tío», dije, intentando que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. «Quizás deberías ir a tu habitación mientras hablo con él». Lucas me miró con ojos que parecían mucho mayores que sus 14 años. «¿Quieres que me vaya?», preguntó, su tono cuidadosamente neutral. «Quiero protegerte», respondí con honestidad. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. El abuelo decía que a veces ocultarnos de la verdad nos hace más daño que enfrentarla. Asentí, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Tan parecido a Miguel en estos pequeños momentos. «Está bien, quédate si quieres, pero no te tomes personalmente nada de lo que pueda decir. Tu tío tiene una forma particular de expresar su descontento». Respondí al teléfono activando el altavoz por transparencia. «Mateo, qué sorpresa. ¿Qué demonios has hecho, mamá?». Su voz explotó a través del altavoz, haciendo que Lucas diera un pequeño salto. «Has perdido completamente la cabeza». «Buenos días a ti también, hijo», respondí con calma, aunque mi corazón latía aceleradamente. «Supongo que has hablado con Carlos». «Por supuesto que he hablado con Carlos», rugió. «Me llamó esta mañana para informarme que has decidido regalarle nuestra herencia familiar a un completo desconocido, un mocoso que ni siquiera lleva nuestra sangre». Noté cómo Lucas palidecía ligeramente, sus hombros tensándose. Cubrí el micrófono con una mano. «Puedes irte si quieres», susurré.
Pero él negó firmemente con la cabeza y cuadró los hombros. Otro gesto tan característico de Miguel que casi me hizo sonreír a pesar de la situación. No es un desconocido, Mateo, respondí con voz firme. Es Lucas, el nieto de tu padre, y ha estado en nuestras vidas durante años, aunque tú elegiste no formar parte de la suya. El bastardo de Carmen, su tono destilaba desprecio. Papá perdió la cabeza con ese asunto. Una mujer que apareció de la nada reclamando ser su hija, y él se lo tragó todo. Probablemente ni siquiera era suya. Carmen era hija de tu padre, Mateo, dije con firmeza. Y Lucas es su nieto legítimo. Los exámenes de ADN lo confirmaron hace años. Hubo un breve silencio, como si esta información lo hubiera tomado por sorpresa. Da igual, continuó finalmente. Eso no le da derecho a quedarse con lo que nos pertenece. Sofía y yo somos los hijos legítimos. Aceites Navarro es nuestro futuro, nuestra herencia. No puedes simplemente... Robarte, lo interrumpí, y noté que mi voz había adquirido un filo que rara vez utilizaba con mis hijos. Como tú has estado robando de la empresa durante los últimos 5 años, el silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse. No sé de qué estás hablando, respondió finalmente su tono cauteloso. 200.000 euros, Mateo, dije simplemente. Tu padre lo descubrió todo. El informe de Deloitte está en mi poder. Cada transferencia, cada factura falsa, cada cuenta offshore. Todo. Lucas me miró con ojos sorprendidos, pero no dijo nada. Eso es absurdo, tartamudeó Mateo. Son mentiras. Alguien está intentando volverme contra papá, incluso después de muerto. ¿De verdad quieres seguir este camino?, pregunté con tristeza. Negación. Incluso ahora tu padre te dio la oportunidad de enmendarlo, de devolver el dinero discretamente. Y tú seguiste robando mientras él agonizaba. Eran préstamos, explotó finalmente. Inversiones para la empresa. Papá nunca entendió que a veces hay que arriesgar para crecer. ¿Crees que es fácil competir en este mercado? Mantener el nivel de vida que tú y él nos enseñaron a esperar. Tu padre construyó esa empresa desde cero con honestidad y trabajo duro, respondí. Nunca necesitó robar para tener éxito. Los tiempos han cambiado, mamá. Su voz se tornó calculadoramente razonable. Estás disgustada, lo entiendo. La muerte de papá, este chico apareciendo. Es mucho que procesar. Por eso Carlos y yo pensamos que lo mejor sería que firmaras un poder notarial. Yo me ocuparé de todo mientras tú te recuperas. Una risa incrédula escapó de mis labios. Un poder notarial, para que puedas terminar de saquear lo que queda. No, Mateo. No solo no firmaré nada, sino que he ordenado una auditoría completa de Aceites Navarro. Y he revocado todos tus poderes financieros efectivo inmediatamente. No puedes hacer eso, gritó abandonando toda pretensión de calma. Soy el director financiero. Eras el director financiero, corregí. Por decisión de la accionista mayoritaria, que ahora soy yo, estás suspendido de todas tus funciones hasta que se complete la auditoría. ¿Te arrepentirás de esto? Su voz bajó a un gruñido amenazador. Tengo los mejores abogados de Madrid. Impugnaré el testamento, presentaré una demanda por incapacidad mental. Haré que ese mocoso desee nunca haber oído el nombre Navarro. Hazlo, respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Y yo presentaré cargos criminales por malversación. ¿Qué crees que le hará eso a tu reputación, a tus negocios? ¿Qué dirá tu querida Alejandra cuando no puedas mantener el yate y la casa en La Moraleja? No te atreverías, susurró. Soy tu hijo. Y Miguel era mi esposo, respondí. Lucas es mi nieto. La familia no se trata solo de sangre, Mateo. Se trata de lealtad, de estar presente, de honrar compromisos. Tú elegiste alejarte hace tiempo. Esto no ha terminado, advirtió antes de colgar bruscamente. El silencio que siguió parecía vibrar con tensión. Lucas se había quedado completamente inmóvil junto a los fogones, la espátula suspendida sobre la sartén humeante. Lentamente bajó el utensilio y apagó el fuego. Lo siento, dijo en voz baja. No quería causar problemas en tu familia. Me acerqué a él y sin pensar lo abracé. Al principio se tensó sorprendido, pero luego se relajó contra mí. Era alto para su edad como Miguel a los 14, pero aún tenía la delgadez de la adolescencia temprana. Tú no has causado nada de esto, dije firmemente. Estos problemas existían mucho antes de que aparecieras en escena. Quizás incluso antes de que nacieras. Me separé para mirarlo a los ojos. Mateo está enojado y asustado. Las personas dicen cosas terribles cuando se sienten acorraladas.
No tomes sus palabras como un reflejo de quién eres tú, sino de quién es él. Lucas asintió lentamente, pero pude ver la herida en sus ojos. Palabras como bastardo y mocoso dejan marcas especialmente en alguien que ya ha perdido tanto. El abuelo dijo que esto podría pasar, comentó mientras volvía a tender la tortilla, dándole la vuelta con una pericia que me sorprendió. Dijo que el dinero a veces muestra lo peor de las personas. Tu abuelo era un hombre sabio, respondí observándolo trabajar. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Una pequeña sonrisa iluminó su rostro. El abuelo me enseñó. Decía que todo hombre español debe saber hacer 3 cosas: una tortilla perfecta, una paella decente y admitir cuando está equivocado. Reí a pesar de mí misma reconociendo el humor seco de Miguel. ¿Y ya dominas las 3? Las 2 primeras sí, respondió con un guiño. La tercera es trabajo en progreso. Mientras nos sentábamos a comer, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Sofía. Consideré no responder, pero Lucas me dio una mirada alentadora. Deberías hablar con ella, dijo. El abuelo siempre decía que Sofía tenía más corazón de lo que dejaba ver. Con un suspiro respondí. Sofía, mamá, su voz sonaba diferente a la de Mateo, menos furiosa, más confundida. Acabo de hablar con Mateo. Dice cosas que no entiendo. Sobre papá, sobre un nieto secreto, sobre cambios en el testamento. Es complicado, cariño, respondí sintiendo un rayo de esperanza ante su tono más moderado. ¿Podrías venir a Toledo? Es algo que deberíamos hablar en persona. Hubo una pausa. Tengo a los niños y Ricardo está de viaje. La excusa familiar, siempre las mismas palabras. Sofía, interrumpí suavemente. Por una vez esto es más importante. Se trata del futuro de nuestra familia, de entender quiénes somos realmente. Trae a los niños si es necesario. Hay espacio. Otro silencio más largo esta vez. Estaré allí mañana, dijo finalmente. Pero mamá, estoy asustada. Mateo está... Nunca lo había escuchado así. Lo sé, respondí. Hay mucho que no sabes que ninguno de los dos sabía, pero lo resolveremos juntos si estás dispuesta. Después de colgar, miré a Lucas, que había escuchado toda la conversación mientras comía. Parece que mañana conocerás a tu tía Sofía, dije. ¿Cómo te sientes con eso? Se encogió ligeramente de hombros, un gesto típicamente adolescente que contrastaba con su habitual madurez. El abuelo decía que era complicada pero no mala persona. Supongo que veremos. Asentí admirando su actitud abierta a pesar de todo lo que había escuchado. Lucas, dije repentinamente, pase lo que pase en los próximos días, quiero que sepas algo. Tienes un lugar aquí. No por el testamento o las decisiones legales, sino porque eres familia. Miguel te amaba, y yo también estoy aprendiendo a hacerlo. Sus ojos se humedecieron ligeramente, aunque trató de disimularlo mirando hacia su plato. Gracias, dijo simplemente. Yo también los quiero. A ambos. Esa noche, mientras Lucas dormía en la que había sido la habitación de Mateo, subí al desván y desempolvé los viejos álbumes familiares. Entre ellos encontré uno que no había abierto en años: Navarro, primeros pasos. Fotografías de Mateo y Sofía como bebés, sus primeros pasos, primeras palabras, primeros días de escuela. Había sido tan fácil amarlos entonces, tan natural, tan incondicional. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento sus sonrisas inocentes se transformaron en cálculos de beneficios y pérdidas, en evaluaciones de qué podían obtener en lugar de qué podían dar? Un dolor agudo me atravesó el pecho mientras pasaba las páginas. No era solo tristeza, era duelo por la familia que podríamos haber sido si hubiéramos tomado diferentes decisiones, establecido diferentes prioridades. No te culpes demasiado, dijo una voz en mi mente que sonaba sospechosamente como la de Miguel. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos entonces. Cerré el álbum y lo abracé contra mi pecho, permitiéndome llorar de una manera que no había hecho desde el funeral. No solo por Miguel, sino por todos nosotros. Por las oportunidades perdidas, los caminos no tomados, los valores que no logramos transmitir. Pero en medio de ese dolor sentí también un extraño consuelo. No todo estaba perdido. Lucas estaba abajo, durmiendo bajo nuestro techo, llevando consigo algo de Miguel que nunca había imaginado que recuperaría. Y mañana Sofía vendría, no con excusas o evasiones, sino finalmente dispuesta a enfrentar la verdad. Era un comienzo, y a veces un comienzo era todo lo que se necesitaba. Sofía llegó al mediodía siguiente con sus 2 hijos, Martín, de 10 años,
y Lucía de 7. Los niños habituados a los pisos lujosos de Madrid y los resorts de 5 estrellas parecían curiosamente fuera de lugar en la antigua casa toledana con sus suelos de terracota y sus vigas de madera expuestas. Abracé a mis nietos sorprendida de cuánto habían crecido desde la última vez que los había visto en Navidad. Martín estaba en esa edad incómoda demasiado mayor para abrazos extendidos, pero intentando ser educado. Lucía, sin embargo, se lanzó a mis brazos con entusiasmo infantil. «Abuela, ¿es verdad que tenemos un primo nuevo? Mamá dice que hay un chico viviendo aquí que es nuestro primo Mirea Sofía», que se encogió de hombros con expresión de disculpa. Los niños escucharon mi conversación con Mateo, explicó. No tenía sentido ocultárselo. No lo tenía, estuve de acuerdo impresionada por esta pequeña muestra de honestidad. Y sí, Lucía, tenéis un primo. Se llama Lucas y estoy segura de que estará encantado de conoceros. Como si lo hubiera convocado, Lucas apareció en el vestíbulo recién duchado después de haber estado ayudando en el jardín. Se detuvo al ver a los recién llegados, una expresión cautelosa en su rostro. Lucas, dije indicándole que se acercara. Esta es tu tía Sofía y tus primos Martín y Lucía. Sofía se quedó completamente inmóvil, su rostro palideciendo visiblemente. La comprensión de lo que estaba viendo la golpeó con fuerza física. «Dios mío», susurró. «Eres idéntico a papá cuando era joven». Lucas avanzó y extendió educadamente su mano. «Encantado de conocerla, tía Sofía». Ella ignoró la mano y, para sorpresa de todos, especialmente la mía, lo abrazó brevemente. «El hijo de Carmen», dijo al separarse, estudiando su rostro. «Papá nos habló de ti hace años. Yo no esperaba». Se interrumpió claramente abrumada. Lucía, con la impaciencia característica de su edad, tiró de la camiseta de Lucas. «¿Eres realmente nuestro primo? ¿Por qué no te conocíamos antes? ¿Vives aquí ahora?» Lucas se arrodilló para estar a su nivel, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Sí, soy vuestro primo. No nos conocíamos antes porque... Bueno, es complicado. Y estoy quedándome con la abuela Elena por unos días». Martín, más reservado, lo evaluaba con la cautela natural de un preadolescente. «¿Qué edad tienes?», preguntó finalmente. 14, respondió Lucas. «Yo tengo 10, dijo Martín, como estableciendo su posición en la jerarquía familiar. «¿Juegas al fútbol?» «Juego, pero no muy bien», admitió Lucas con honestidad. «Soy mejor en videojuegos y dibujo». Los ojos de Martín se iluminaron ligeramente. «¿Tienes PlayStation?» «No aquí, pero en casa sí. Tengo el FIFA 25. «Yo también», exclamó Martín, su cautela inicial desvaneciéndose. Era fascinante observar cómo los niños establecían conexiones tan rápidamente sin el bagaje que pesaba sobre los adultos. Para Martín y Lucía, Lucas no era un intruso en su herencia o una complicación legal. Era simplemente un nuevo primo, otra persona con quien jugar y compartir. «Lucas», dije, «¿por qué no llevas a Martín y Lucía al jardín? Hay naranjas maduras que podrían recoger». Lucas asintió, entendiendo que necesitaba hablar a solas con Sofía. «Venid», dijo a los niños. «Os enseñaré el huerto que el abuelo Miguel y yo plantamos el verano pasado». Una vez que los niños salieron, conduje a Sofía al salón. Se sentó en el borde del sofá, su postura rígida, revelando su tensión. «Entonces es verdad», dijo en voz baja, «todo lo que dijo Mateo. Papá tenía otro nieto, y tú has cambiado el testamento a su favor». «Es mucho más complicado que eso», Sofía, respondí, sirviéndole una copa del Jerez que siempre había sido su favorito. Durante la siguiente hora, le expliqué todo el descubrimiento del álbum, la carta de Miguel, la relación secreta que había mantenido con Lucas, y finalmente la evidencia de la malversación de Mateo. Sofía escuchó sin interrumpir su expresión, cambiando desde la incredulidad inicial hasta una creciente comprensión y finalmente una profunda vergüenza. Cuando terminé, se levantó y caminó hasta la ventana, observando a Lucas y sus hijos recogiendo naranjas en el jardín. «¿Mateo realmente robó de la empresa?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «Sí», respondí simplemente. «Tu padre descubrió todo poco antes de enfermar. Confrontó a Mateo, quien prometió parar y devolver el dinero. Pero continuó incluso mientras Miguel agonizaba». Sofía cerró los ojos como si el dolor físico la atravesara. «Y yo ni siquiera vine a despedirme», susurró. «Estaba en un maldito brunch mientras enterraban a papá». Por primera vez vi algo que nunca había esperado ver en Sofía: remordimiento genuino, no manipulativo o calculado, sino profundo y sincero. «¿Por qué, mamá?», preguntó, volviéndose hacia mí con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Por qué fuimos así, papá, y tú nos dieron todo?
Nos amaron incondicionalmente. ¿Por qué lo tratamos como si no importara? Era la pregunta que yo misma me había estado haciendo durante días. Creo, dije lentamente, que quizás ese fue el problema. Os dimos demasiado sin pedir nada a cambio. Os protegimos de consecuencias, os rescatamos de fracasos, limpiamos vuestros desastres. Hice una pausa. Pensamos que estábamos siendo buenos padres, pero quizás os robamos la oportunidad de desarrollar carácter, responsabilidad, gratitud. Sofía se dejó caer nuevamente en el sofá, lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Cuando papá enfermó me asusté, confesó. No podía soportar verlo así tan disminuido. El hombre que siempre había sido mi héroe, mi roca. Simplemente no podía, así que evitaba visitarlo, inventaba excusas. Me decía que había tiempo, que mejoraría, que podríamos hablar después. Pero nunca hubo un después, concluí suavemente. No asintió, secándose las lágrimas. Y ahora es demasiado tarde. No puedo decirle que lo siento, que en realidad estaba aterrorizada, no indiferente. Que lo amaba tanto que no soportaba verlo sufrir, pero que debería haber estado allí de todos modos. Tomé su mano sintiendo una extraña mezcla de dolor y esperanza. Esto era algo nuevo, Sofía asumiendo responsabilidad, viendo sus acciones con claridad. Puedes honrar su memoria, ahora dije, siendo la persona que él sabía que podía ser, comenzando de nuevo con honestidad. Sofía miró nuevamente por la ventana, observando a Lucas, que ahora enseñaba pacientemente a Lucía cómo comprobar si una naranja estaba madura sin arrancarla. «Es un buen chico, ¿verdad?», preguntó. «Extraordinario», respondí. «Trabajador leal, agradecido por lo poco que tiene. Todo lo que Miguel y yo esperábamos que fuerais vosotros». El comentario dolía, pero Sofía no protestó. «Mateo quiere impugnar el testamento», dijo después de un momento. «Ha contratado a Augusto Fernández, el mejor abogado corporativo de Madrid», comenté sin sorpresa. «¿Y tú?», Sofía me miró directamente. «Yo no impugnaré nada», declaró con firmeza inesperada. «Papá tomó su decisión, y tú la tuya. Y basándome en lo que me has contado, ambas fueron justas». Su respuesta me dejó momentáneamente sin palabras. «¿Qué hay de la casa de Valencia?», pregunté finalmente. «Siempre la quisiste». Sofía sonrió tristemente. «La quería porque representaba felicidad. Nuestros veranos allí, cuando éramos una familia real, antes de que el dinero y los títulos y las apariencias se volvieran tan importantes». Hizo una pausa. «Pero una casa no puede darte lo que has perdido. Tengo que encontrar esa felicidad en otro lugar». Se levantó y se alisó la falda, un gesto tan familiar que me recordó a la niña que había sido siempre preocupada por su apariencia. «Mamá, sé que no merezco pedir nada, pero podríamos los niños y yo quedarnos unos días. Me gustaría conocer a Lucas, y hay tanto que necesito entender sobre papá, sobre nosotros». La pregunta me tomó por sorpresa. Sofía nunca pedía quedarse, siempre tenía prisa por volver a Madrid, a su vida agitada. «Por supuesto», respondí. «Esta sigue siendo tu casa también», no dijo con sorprendente firmeza. «No lo es, no realmente. No la he tratado como tal en años. Pero me gustaría intentar ganarme el derecho a llamarla hogar nuevamente». A través de la ventana vi a Lucas riendo con sus primos, el sol de la tarde bañando el jardín en luz dorada. No era la familia que había imaginado, ciertamente no la que Miguel y yo habíamos planeado décadas atrás. Estaba fracturada, imperfecta, herida. Pero quizás también estaba sanando. Sofía siguió mi mirada. «¿Crees que hay esperanza para nosotros?», preguntó en voz baja. «Para mí, siempre hay esperanza», respondí pensando en Miguel, en su capacidad para ver lo mejor en las personas, incluso cuando decepcionaban. «Pero el camino no será fácil. Nada que valga la pena lo es», dijo usando una frase que Miguel repetía a menudo. La miré con nuevos ojos, viendo por primera vez en años destellos de la niña, que había sido de la mujer que Miguel siempre creyó que podía llegar a ser. Y sentí inesperadamente el primer florecimiento de lo que podría llamarse esperanza. Durante los días siguientes, la antigua casa toledana experimentó una transformación sutil pero profunda. Donde antes había silencio y recuerdos polvorientos, ahora resonaban voces jóvenes, pasos apresurados, ocasionales discusiones y más sorprendentemente risas. Lucas, que inicialmente había mostrado cautela ante la llegada de Sofía y sus hijos, gradualmente bajó sus defensas.
Resultó que compartía con Martín una pasión por la arquitectura, aunque expresada de formas diferentes. Martín, a través de elaboradas construcciones de Lego, Lucas, mediante dibujos precisos de edificios históricos. Pronto estaban enfrascados en ambiciosos proyectos conjuntos, reconstruyendo versiones en miniatura de la Catedral de Toledo y el Alcázar. Con Lucía, Lucas desarrolló una relación protectora casi inmediatamente. La niña lo seguía como una sombra, fascinada por este nuevo primo mayor que hablaba con ella como si sus opiniones importaran y respondía pacientemente a su interminable torrente de preguntas. Observar a Lucas con los niños me dio una nueva perspectiva sobre su carácter. A pesar de su propia infancia complicada, sin figura paterna y huérfano de madre desde temprana edad, mostraba una generosidad de espíritu sorprendente. No había resentimiento en él hacia estos primos que habían tenido todas las ventajas materiales que a él le habían faltado. Una tarde, mientras Lucas ayudaba a Martín con un proyecto escolar en el jardín, Sofía se sentó junto a mí en el porche, ambas observándolos en silencio. «Es asombroso», dijo finalmente. «¿Cómo puede ser tan equilibrado, tan maduro? Si yo hubiera pasado por lo que él ha pasado, si tú hubieras pasado por lo que él ha pasado, quizás serías diferente», respondí sin acusación. La adversidad puede romper a las personas o fortalecerlas. Y Lucas ha tenido algo que quizás tú y Mateo nunca tuvisteis realmente. ¿Qué preguntó? Límites, consecuencias, la comprensión de que la vida no siempre te da lo que deseas y que debes valorar lo que tienes. Sofía asintió lentamente, una sombra cruzando su rostro. «He estado pensando mucho estos días», dijo, «sobre cómo nos criaron papá y tú, y creo que tienes razón. Nos dieron tanto que dejamos de valorarlo. Todo parecía garantizado, merecido». Su honestidad me sorprendió. Durante tanto tiempo Sofía había evitado la introspección, prefiriendo mantener conversaciones superficiales sobre ropa, viajes, las últimas tendencias. «Anoche hablé con Ricardo por teléfono», continuó. «Le conté sobre Lucas, sobre el testamento, sobre todo». «¿Cómo reaccionó?», pregunté, consciente de que mi yerno siempre había tenido grandes expectativas sobre la herencia de los Navarro. Sofía sonrió sin alegría. «No bien». Empezó a hablar sobre abogados, impugnaciones, sus derechos, como mi esposo. Cuando le dije que había decidido no pelear, que creía que la decisión de papá era justa, se detuvo respirando profundamente. Se enfureció. Dijo cosas terribles. Sobre mí, sobre ti. Especialmente sobre Lucas. «Lo siento», dije, genuinamente. «No lo sientas», respondió con firmeza sorprendente. «Por primera vez en mi matrimonio vi claramente lo que es Ricardo. No un compañero, no alguien que me ama por quien soy, sino alguien que siempre ha visto a los Navarro como un activo para explotar». Se frotó el anillo de boda distraídamente. «Me temo que tengo decisiones difíciles por delante». Extendí mi mano y tomé la suya, un gesto de apoyo materno que no había compartido en años. «No estarás sola», dije simplemente. Sofía apretó mi mano, sus ojos brillantes. «Gracias, mamá, por no cerrarme la puerta a pesar de todo». En el jardín, Lucas había subido a Lucía a sus hombros para que pudiera alcanzar una naranja particularmente alta. Las risas de la niña flotaron hasta nosotras, ligeras y despreocupadas. «Estaba pensando», dijo Sofía tras un momento. «La casa necesita reparaciones. El porche tiene tablones sueltos, las canaletas están obstruidas, la pintura exterior se está desconchando. Papá siempre se ocupaba de estas cosas». Sí, suspiré. «He notado lo mismo. Pero es difícil encontrar buenos artesanos y los costos». «Lucas es bueno con las manos», interrumpió Sofía. «Lo he visto arreglando cosas estos días. La persiana rota, el grifo que goteaba en la cocina. Y yo me gustaría ayudar. No soy especialmente hábil, pero puedo aprender. Podríamos hacerlo juntos como un proyecto familiar». La miré con sorpresa. «¿Tú, haciendo reparaciones manuales?». Una ligera sonrisa curvó sus labios. «Sé que parece improbable». Sofía Navarro con sus manicuras perfectas y su ropa de diseñador sosteniendo un martillo. «Pero necesito hacer algo tangible. Algo que importe. Algo que hubiera hecho sonreír a papá». La emoción me embargó inesperadamente. Este era un lado de mi hija que no había visto en décadas, si es que alguna vez había estado allí la disposición a ensuciarse las manos a construir algo en lugar de simplemente consumir. «Creo que es una idea maravillosa», dije finalmente. «Miguel estaría...». Mi voz se quebró ligeramente. «Orgulloso», completó Sofía, sus propios ojos humedeciéndose.
Al menos eso espero. La confrontación con Mateo llegó una semana después, no como una tormenta repentina, sino como una tormenta largamente anticipada cuyas nubes oscuras finalmente descargan. Era domingo por la mañana. Habíamos establecido una rutina agradable. Lucas se levantaba temprano y preparaba la masa para churros. Sofía y yo preparábamos chocolate caliente. Los niños ponían la mesa en el patio cuando el tiempo lo permitía. Un ritual simple pero significativo que nos unía cada mañana. Estábamos en medio de este desayuno cuando el sonido de neumáticos sobre grava anunció una llegada. Momentos después, el Audi negro de Mateo apareció en el camino de entrada, deteniéndose con un chirrido brusco. Lucas, que estaba contando una historia sobre su último partido de fútbol, se tensó visiblemente. Martín y Lucía, sintiendo el cambio en la atmósfera, se acercaron instintivamente a Sofía. «Quizás deberíais entrar», sugerí mirando a Lucas y los niños. Lucas negó con la cabeza. «Si voy a ser parte de esta familia, necesito enfrentar esto», dijo con una resolución que me recordó dolorosamente a Miguel. Sofía asintió colocando una mano protectora sobre cada uno de sus hijos. «Nos quedaremos todos», declaró. «Es hora de que Mateo entienda que no puede intimidarnos». Mateo emergió del coche como una tormenta contenida, vestido impecablemente con un traje gris oscuro a pesar de ser domingo. Lo seguía un hombre mayor con un maletín que reconocí como Augusto Fernández, el abogado más temido de Madrid. Y para mi sorpresa, Alejandra, la esposa de Mateo, una mujer esbelta y elegante que raramente visitaba Toledo considerándolo demasiado provincial para su gusto. «Vaya una encantadora reunión familiar», comentó Mateo con sarcasmo mientras se aproximaba a la mesa. «Qué conmovedor. Todos tomando chocolate como si nada hubiera pasado, como si no hubiera habido traición». «Buenos días para ti también, Mateo», respondí con calma. «¿Te gustaría unirte a nosotros? Hay suficiente para todos». Mateo ignoró mi ofrecimiento, sus ojos fijándose en Lucas con hostilidad apenas contenida. «Así que este es el usurpador», dijo fríamente. «El recogido que ha decidido que merece lo que construyeron generaciones de Navarro». Lucas mantuvo la mirada firme, aunque pude ver cómo sus manos se tensaban alrededor de su taza. «Buenos días, tío Mateo», dijo con educación sorprendente. «Es un placer conocerle finalmente». La cortesía pareció desconcertar momentáneamente a Mateo, que había esperado miedo o ira. Recuperó rápidamente su compostura. «No soy tu tío», espetó. «Y esto no es una visita social». Mamá dijo volviéndose hacia mí. «Este es el señor Fernández, mi abogado. Estamos aquí para discutir formalmente mi impugnación al testamento y presentar una petición de evaluación de capacidad mental». Sofía se levantó bruscamente. «¿Evaluación de capacidad mental? ¿Estás sugiriendo que mamá está incapacitada?» «Es la única explicación lógica», intervino Alejandra hablando por primera vez. «¿Por qué más desheredaría a sus propios hijos en favor de un...?» «Extraño porque es extraño», respondió Sofía con voz temblorosa de rabia contenida. «Estuvo presente cuando nosotros no lo estuvimos. Porque ese extraño cuidó de papá mientras agonizaba mientras yo estaba en Branches, y tú miró directamente a Mateo. Estabas robando de su empresa». Mateo palideció visiblemente. «No sabes de qué estás hablando, Siseo». «Lo sé todo», respondió Sofía. «Mamá me mostró el informe. Las transferencias, las facturas falsas, todo». «¿Cómo pudiste, Mateo? ¿Cómo pudiste robar a papá mientras moría?» Alejandra miró a su esposo con sorpresa, luego con creciente horror al ver su expresión culpable. «¿De qué está hablando Mateo?», preguntó con voz tensa. «¿Qué informe? Nada importante», respondió Mateo demasiado rápido. «Malentendidos financieros, interpretaciones erróneas de transacciones comerciales legítimas. 200.000 euros no son un malentendido, hijo», dije con tristeza. «Ni tampoco lo son las transferencias a cuentas en Panamá a tu nombre personal». Augusto Fernández, que había estado observando el intercambio con expresión calculadora, intervino. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en un entorno más privado», sugirió claramente incómodo con los giros inesperados. «No hay nada privado en esta situación», respondí firmemente. «Mi familia merece saber la verdad. Toda la verdad». Me levanté y miré directamente a Mateo. «Estoy perfectamente capacitada, como demostrarán fácilmente las evaluaciones médicas si insistes en ese camino. Y respecto al testamento tengo documentación extensa que demuestra la relación de Lucas con Miguel, así como evidencia de vuestro abandono durante su enfermedad y muerte. También tengo pruebas detalladas de tu malversación. Así que si quieres llevar esto a los tribunales, estoy preparada».
Esto es ridículo, escupió Mateo. Soy tu hijo, tu sangre. No puedes elegir a este intruso sobre mí. No estoy eligiendo a nadie sobre nadie, respondí con una calma que no sentía. Estoy honrando los deseos de Miguel y protegiendo su legado de aquellos que han demostrado no valorarlo. Alejandra, que había estado observando a su esposo con creciente consternación, dio un paso adelante. Mateo dijo en voz baja pero firme: «Necesito que me digas ahora mismo. ¿Es cierto? ¿Robaste de la empresa?» Mateo la miró atrapado entre la negación y la evidencia incontestable que sabía que existía. «Era temporal», dijo finalmente, su voz un susurro ronco. «Préstamos no autorizados. Tenía intención de devolverlo todo». Alejandra cerró los ojos brevemente como absorbiendo un golpe. El yate, dijo, la renovación de la casa, las vacaciones en Maldivas. Todo fue con dinero robado, ¿verdad? Mateo no respondió lo que fue respuesta suficiente. Augusto Fernández tosió incómodamente. Señora Navarro, dijo dirigiéndose a mí, quizás deberíamos discutir términos de un acuerdo. Algo que satisfaga a todas las partes y evite publicidad innecesaria. Un acuerdo. La voz de Mateo se elevó. No necesitamos un maldito acuerdo. Necesitamos lo que nos pertenece. Ya basta, Mateo. La voz de Sofía resonó con autoridad sorprendente. No lo entiendes, has perdido. No hay victoria posible aquí. Solo más daño, más vergüenza. Se acercó a su hermano enfrentándolo directamente. Mira alrededor. Mira lo que tu codicia ha hecho. Has traicionado a papá, has amenazado a mamá, has intentado destruir a un chico inocente cuyo único crimen fue amar a su abuelo. ¿Para qué? ¿Para qué más dinero puedas derrochar en cosas que no necesitas? Para mantener una imagen que es completamente falsa. Mateo la miró momentáneamente sin palabras. Tú no entiendes, dijo finalmente. Tienes a Ricardo, su dinero, su posición. Yo he construido todo desde cero. Desde cero. La incredulidad tenía la voz de Sofía. La educación en las mejores escuelas privadas, la entrada a ESADE pagada por papá, el capital inicial para tu primera empresa, la red de contactos de los Navarro. Eso no es desde cero, Mateo. Eso es privilegio puro. No voy a ser sermoneado por ti, escupió Mateo. La princesa perfecta que nunca ha trabajado un día en su vida. Tienes razón, respondió Sofía con sorprendente humildad. No he trabajado como debería. He desperdiciado oportunidades, he dado por sentado privilegios, he decepcionado a nuestros padres de 1000 maneras. Pero al menos lo reconozco. Al menos estoy intentando cambiar. Se volvió hacia mí, luego hacia Lucas, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Apoyo completamente la decisión de mamá, declaró. Lucas merece su parte del legado de papá. Y si tuviera alguna decencia, Mateo, tú también lo harías. Augusto Fernández, leyendo la situación con la precisión de décadas de experiencia legal, cerró discretamente su maletín. Señor Navarro, dijo a Mateo, creo que necesitamos reconsiderar nuestra estrategia. Quizás podríamos continuar esta conversación en mi despacho mañana. Mateo lo ignoró, su rostro congestionado de furia. ¿Tú también, Sofía? ¿También me traicionas? No te traiciono, respondió suavemente. Te pido que recuerdes quién eres realmente. El hijo de Miguel y Elena Navarro. Criado con valores, no solo con privilegios. El niño que papá una vez llevó a pescar y que lloró porque no quería lastimar a los peces. Por un instante algo cambió en la expresión de Mateo, un destello de vulnerabilidad rápidamente suprimido. Alejandra, que había estado observando todo con expresión cada vez más horrorizada, tomó una decisión repentina. Nos vamos, dijo colocando una mano firme en el brazo de Mateo. Ahora mismo. Antes de que digas o hagas algo que no pueda repararse. Pero... comenzó a protestar Mateo. Ahora, repitió, su voz no admitía discusión. Y cuando lleguemos a casa, tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre qué tipo de matrimonio y familia queremos realmente. Para mi sorpresa, Mateo cedió. Algo en la autoridad tranquila de Alejandra pareció penetrar su furia. Mientras se dirigían hacia el coche, Lucas se levantó repentinamente. Tío Mateo, llamó su voz clara en el aire de la mañana. No quiero su dinero. No quiero quitarle nada. Solo quiero honrar la memoria del abuelo. Quizás algún día podríamos conocernos realmente. Como familia. Mateo se detuvo brevemente, su espalda rígida. Por un momento pareció que podría responder. Luego, sin volverse, continuó hacia el coche y se marchó dejando solo una nube de polvo. Nos quedamos en silencio, el desayuno olvidado, el chocolate enfriándose en las tazas.
Lucas volvió a sentarse lentamente, su expresión indescifrable. ¿Estás bien?, pregunté suavemente. Asintió, aunque pude ver la tensión en sus hombros. El abuelo dijo que sería difícil, respondió. Pero también dijo que la familia verdadera se prueba en los momentos difíciles, no en los fáciles. Sofía se acercó y en un gesto que me sorprendió tanto como a Lucas, colocó una mano sobre su hombro. Mi padre era un hombre sabio, dijo. Y tú eres digno de su nombre, Lucas. Mucho más de lo que Mateo o yo hemos demostrado ser. Martín, que había observado todo con ojos grandes y solemnes, se acercó a su madre. ¿El tío Mateo es malo?, preguntó con la directa simplicidad de la infancia. Sofía suspiró acariciando el cabello de su hijo. No, cariño, no es malo, solo está perdido. A veces las personas que más tienen son las que más miedo tienen de perder. Y ese miedo puede hacerles olvidar lo que realmente importa. Lucía, menos inhibida, se acercó a Lucas y le dio un abrazo espontáneo. Yo quiero que seas mi primo, declaró con convicción. Y no me importa lo que diga el tío Mateo. Lucas sonrió, el primer gesto genuino desde la llegada de Mateo. Gracias, Lucía, dijo, devolviéndole el abrazo. Yo también quiero ser tu primo. Mientras observaba esta escena sentí un extraño alivio. La confrontación que tanto había temido había ocurrido y aunque dolorosa había traído claridad. Las líneas estaban dibujadas, las posiciones claras. Mateo había elegido su camino, al menos por ahora. Sofía había elegido el suyo, sorprendiéndome con su fuerza recién descubierta. Y Lucas había demostrado una vez más que poseía la serenidad y dignidad que Miguel siempre había valorado. No era el final feliz que había imaginado para nuestra familia, pero quizás era un comienzo honesto, y eso decidí tenía que ser suficiente por ahora.